Suscríbete a la Panterita. Carga en barcos y rodados. Quiniela TET, comprometidos con todo un país. Salud protegida. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Prosegur, seguridad de confianza. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Be Happy Primavera-Verano 2022 de Tiendas Patachoca. Kenacol, la revolución natural. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. El Carretero le otorga a tus comidas un sabor y aroma delicioso. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Auspician Reintex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Cadena Real, somos familia. Guairá Pisos, SRL. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, la selección cada vez más cerca de lo que va a ser el partido clave, el último vagón. No, es música de la selección lo que tenés que poner. ¿Cuál es el último? Hay una música, el último tren a Londres. El último tren a Londres. El último tren a Londres. ¿Cómo sería? El último tren a Qatar. A Qatar, sí. ¿Pero qué puede ser otro tema? A ver. Ahí está. Algún precepto yo creo que hay que poner para despertar el espíritu combativo y entender que es la última batalla. No, pero esto pues es bien explicativo. Mira, escuchá, Ariel. Esto pues es lo tuyo, hermano. Sí, lo mío. ¿Cómo me extraña, pues? Yo sé. No vas a andar con precepto yuti todos los días. No, pero también escucho. Yo escucho los sábados de noche sin problema. Reconozco que vos sos folclorista, muy bien, llamás a la madrugada a la radio, pero... Sí. Tu radio es, ¿verdad? Nuestra radio. Nuestra radio. Claro. Pero el último tren, señores. El último tren a Londres. Ya no hay calculadora que sirva. No olvídate la calculadora. Si no le ganamos a Chile mañana, perdón. Si no le ganamos a Chile mañana, 8 de la noche. Aparentemente, lo quiero a Johnny, por favor, porque pondría 3 hombres de ofensiva, 3 delanteros prácticamente, Guillermo Barros de Esqueloto. Y habrá que ver cómo se para, si no es un 4-4-2 o en verdad es 4-3-3. Pero lo que está claro parece por lo de Ángel Romero, Tony Almirón. Sí, claro. Pero lo que está claro... Pero me llama la atención la titularidad de Ángel. Más porque ayer Guillermo dijo que no está para 90. Sí, yo creo que Guillermo apela mucho a los jugadores de quienes tienen un conocimiento previo acabado. ¿Y Cacu Romero no entra en la formación? En ninguno de los dos equipos que ayer hoy la contratapa se mostraba. Vos sabés que tenemos acá a mano la contratapa. Johnny, un gusto de saludarte, Móvil Personal. ¿Cómo estás? Bruno, buen día y saludos para todos. Bueno, Johnny, ayer tuvieron acceso, contanos paso a paso cómo fue la cobertura de acá en adelante, qué se viene. Estamos averiguando cuántas entradas se vendieron hasta ahora para el partido Paraguay versus Chile mañana, porque es cierto, no es 100% el aforo porque Albirroja no van a habilitar, pero está lloviendo ahora en Microcentro, está cayendo una fuerte lluvia, una copiosa lluvia como se suele decir. Bueno, Johnny, ¿vos conocés algún tema musical, el último, ¿cómo se llama? El último tren, el último, no sé, la última oportunidad de tu vida, ahora o nunca, no sé, despertate o despiértate, no sé, vos que sos muy conocedor de la música romántica principalmente, que son las que... Ahora o nunca había una canción de Camilo Sesto, Johnny. Camilo Sesto, ahora o nunca. Creo que sí,
Sí, no, y después no Y son del muchas. y del rojo. No, y vos sabés que no son muchas, por eso fuimos a los mismos de Eléctrica y Tu Orquesta. última oportunidad, una cosa así. ¿Eh? No son muchas, ya hay que hablar de desafío, pero Acá no algo que sea lo último. A los muchachos. Acá ya nos envían los muchachos del WhatsApp. 09727330. Camilo Seto me dice que Gerardo, gracias Gerardo. Ah, Gerardo conoce muy bien. Sí. Ahora nunca. A ver, ahorita un poco el WhatsApp. No trago. José Alfredo Jiménez. Nino Bravo. ¿Eh? Nino Bravo, ¿cuál es? ¿Qué es? A ver. Ahora o nunca, sí. Ahora o nunca. No, pues no le vas a poner a todos los muchachos. Lo que le eriza la piel Ah, a los muchachos patria querida cuando los cuatro costados defensores. Sí, pero ya hicimos pues todo eso. Y no, vos no te acordás la otra vez. Previo a un partido fue pero que... fue otra historia. No, mire más para atrás. Hazle caso Valogra, a Guillermo. ¿te acordás que Valogra? Y estuvo muy... O sea que me gustó muchísimo. Valogra cantó y mirá, vos le mirá, los muchachos cantaban, ¿verdad? Y pensamos, vamos a entrar a romper con todo. ¿Eh? Pone patria querida A en ver, la versión de fue- los cumbreños. ¿Esta cuál es? Es Claro. ahora o nunca. Lo que pasa es que son todas... Esa música ponés. claro, exactamente, son muy lenta, finas, pues muy lenta. Porque esta lluvia me da ganas de Vamos a estar hacer aquí, dormir a los jugadores así. tomando un café, hermano, con un pucho y viendo leyendo algo. Vuelve así. de Manolo Otero, dice acá ya No. los muchachos. Pero, ¿Eh? pero yo creo que es como dice Ariel, Ahora o nunca de Temple. Pandora. más allá de la letra es Sí. nuestro señor, ¿cómo se llama? Nuestro señor, No, el claro. que toca Poner a poco el Valora El cuando Santo canta el Sí, himno nacional. la versión de ruso. ¿Qué Ruso, pasa, Ariel? ruso. Vos eras vos te ponías una remera ruso acá y ya te olvidaste el apellido. ¿Qué pasa, hermano? pasa? La construcción, los ladrillos. Dormiste mal. Sí. Bueno, fuerza, la puede varilla. ser café, hermano, Sí, un para café, los- un café. La varilla puede Un ser, café. cosa que me está contando Gabo, mi compañero Bailín, Acá que están está en lloviendo construcción mensajes. también, que la varilla es lo más caro, ¿eh? Está carísima. dice la Sí, varilla. sí, carísima está. Sí, sí, sí. Pero se fue el cemento bajó un poco. Arriba de los 50. Pero la varilla ya fue arriba. 67 está el cemento, ¿eh? 67. Sí, 40 y eso estaban. Bueno, él Hablen de consiguió por deporte, 60. dice, ¿de qué estamos hablando de la selección, hermano querido? ¡Fuerza! 12-8, dale. Ariel dice 13 Tuyutí o Sí. ¿qué puede ser? Patria quería la versión de los cumbreños. De los cumbreños. Sí, Busca Verita, por favor, mi querido Ariel. Bueno, Johnny, vamos con el probable equipo de la selección. Ayer, ¿cómo se movieron los muchachos? Hoy hay una contratapa espectacular del diario ABC, porque Miguel Cáceres maneja muy buena información y habla de los 5 cambios. ¿Tenés ahí a mano también, Ariel? Escuchamos Sí, un por poquito tu supuesto, pedido. por Es muy politizado pues este tema, ¿verdad? Un Rojas Silva Arecabo que entra mejor. ¿Eh? Un Rojas Silva Arecabo. ¿Cuál? Rojas Silva Arecabo. Rojas Silva Arecao, ¿ese es Emiliano Ore? Sí, por supuesto. Sí. Pero Sí, bien, porque ese igual- pata que tiene muy finolera. Prefiero que se canta en la cancha ahí a capela. Que pasa a veces, ¿verdad? Solo pocas veces. Pero este Y también. bueno, vamos con Russo entonces. Me hace acordar a los autos políticos acá de la NR. Entonces ahí ponen. Sí. No Sí. sé, me recuerda la época de Lino Viejo, esa parte cuando salían a festejar. Era el marchódromo. Pero Exactamente. no falla, eso en cualquier convocatoria no falla. Pero, o sea, nosotros podemos poner la música que sea los muchachos. Acá el tema es meter la pelotita adentro, señores, ¿verdad? Bueno, Johnny, contanos todas las noticias sobre la selección paraguaya. Te escuchamos atentamente. Sí, señor. Y habría que ver si Martínez, por ejemplo, entiende lo que dice la letra. ¿Quién? Martínez, el lateral izquierdo. Y si por aquí está Curro Romero, se decide el técnico por él para acompañar al Mirón y a Sanabria. Habría que ver también, ¿verdad? Pero Johnny, No seas malo, Johnny. Johnny, terminemos con eso que la otra vez en Chile nos vacunó un tipo que no sabe hablar castellano, que es Benetton. El tipo habla Por inglés eso, e inglés por eso, Federico. y festejó el gol como sabe que
Y decir que Martínez le pegó bien a largo contra Venezuela, que tenemos 3 puntos ellos, si no... Benetton. No sabe hablar castellano, hermano. No, y querían su compañero que meta gol. Sí, su compañero que le quería, y después reventó el estadio, todo el mundo se fue a abrazarle, por lo visto le quieren mucho. No, Johnny, así no, Johnny. Cuento el equipo. Dale. Anthony Silva, línea de 4, en el fondo me parece que esta línea ya no se cambia. Esta presencia de Rojas como lateral por la zona derecha, de Héctor David Martínez como lateral por el sector izquierdo, y los centrales, Gustavo Gómez y Junior Alonso. En el medio campo, Matías Villasanti, Jorge Morel o Andrés Cuba, Matías Rojas, Ángel Romero, Miguel Almirón y Antonio Sanabria. Así como decía Daniel Chun, el técnico dijo que trabajó bien con él, con Ángel Romero, pero que no está para 90 minutos, y me parece que podría ser por allí la presencia de Romero Gamarra y no Ángel Romero en el sector derecho de esa línea de 3 o línea de 4 con Villasanti, Morel, Rojas, Romero Gamarra, Almirón y Tony Sanabria. De no va a salir mucho, Bruno, para confirmar mañana el equipo el técnico Guillermo Barros. Mañana va a confirmar horas antes del partido. ¿Por qué? ¿Cuál es su sistema de trabajo de Guillermo Barros Esqueloto? Y consultando, Bruno, él quiere tener atento a todos. Él va probando fórmula. Esto de repente también alguien te va a decir, pero al futbolista eso no le gusta, porque el futbolista quiere tener al equipo titular, el que es titular se siente ya titular, y el que es suplente está bien en su actividad. Sabe ya que va a tener la responsabilidad, concentrarse, arrancar. Exactamente. Pero me parece que ¿vos qué pensás particularmente sobre eso? Y consulté justamente sobre ese caso, Bruno, y estoy de acuerdo, que por ser su primer partido, primero contacto con los jugadores, no confirmar el equipo, tener atento a todos, me parece que es una muy buena fórmula por parte del técnico. ¿Y la confianza? Porque viste que te dice el famoso, el técnico le da la confianza ya al jugador. Sí, también. Pero como es un arranque de trabajo, de contacto con jugadores, me parece que está bien. Después, con el tiempo, él seguramente va a tener su equipo titular, su banca de expectativa, o los 12 suplentes. No, un equipo base ya seguramente, ¿verdad? Exactamente, sí señor. Bueno, Johnny, repetí un poquitito el equipo, por favor. Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor Martínez, Matías Villasanti, Jorge Morel, Matías Rojas, Ángel Romero, Miguel Almirón y Antonio Sanabria. También podría tener su chance Carlos González, el delantero de Tigres, para arrancar el partido de mañana ante Chile. Y aquí la novedad, la presencia de Matías Rojas, o como cuarto volante o como interno junto a Villasanti y Morel. Mañana, ¿cómo viene la mano? ¿Qué hoja de ruta tiene Paraguay? Eso en el día van a confirmar, Bruno, si... No sé cómo estará actualmente el mercado 4, si se retorna por esa calle, por esa avenida, o se utiliza... Yo no sé si justamente este es el mejor momento para pasar por el mercado 4. ¿verdad? Sí, señor. Y habría que ver si... Porque anteriormente no lo hicieron, ¿verdad? Contra Argentina, contra Venezuela y contra Colombia. Fernando de la Mora hasta General Santos, Mariscal López hasta Perú, a Sara Colón, y ya directamente hasta el Defensor del Chaco. Dejando de lado el mercado 4, ese acceso. Bueno, Johnny, ¿está seguro lo de la defensa de Paraguay? Sí, señor. Porque vos sabés que alguien me dijo que no descarte lo de, o sea, que arranque por la izquierda de todo David Martínez, pero que Arzamendia, por ejemplo, sea volante por izquierda. Porque en Cádiz está jugando como volante por izquierda. Arzamendia está un poco tocado, si bien no es grave, pero me parece que Héctor David Martínez, al estar bien, al estar totalmente recuperado de su lesión, seguramente va a ser lateral por la zona izquierda. Perfecto. Bueno, vos tenés, Ariel, los cambios ahí que efectuó la selección. ¿Y por cómo supuesto paró primero? Primeramente con Silva en portería, después la línea de 4 con Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez. En mitad de terreno, Andrés Cubas,
Matías Villasanti y Matías Rojas. Espera, andate despacio. Sí. La defensa es la misma. La misma. Bueno, pero, a ver, Cubas sería El tapón. el volante por delante de la defensa. Central, sí. Y después Villasanti con Rojas, a los laderos. A los costados, creo yo. Matías Rojas. Sí, a la izquierda Rojas y a la derecha Villasanti. Supongo que así va a ser. O si en línea de 4... Pero no entiendo, ¿sería el doble 6 o Rojas, Matías va a estar abierto? Villasanti y Rojas serían los internos por delante de Cubas, que es el que Por juega eso. como tapón. Y bueno, pues entonces son doble 6 y atrás Cubas. O Cuba. Claro. Pero viste que cuando solamente son dos volantes, acá somos acá es triple 6. Es que vos ponés en este caso a Cuba, se lo va a poner por delante de la defensa. Sí. Él va a jugar por delante de Junior Alonso y Gómez Portillo. Él va a ser, y una vez nos dijo acá Andrés, a él le gusta hacer solo 6. Este es Cuba, no es con ese. Sí, Cubas. ¿Eh? Con ese, Cubas. Con ese es Cubas. Sí. Exactamente. Cubas. Ah, bueno, Cubas. Y después... Y bueno, y más adelante Ángel Romero, el Tony Sanabria y Miguel Almirón. Y después, ¿cuáles fueron los Cubas cambios? por Morel? Ese fue uno de los cambios para la segunda segundo etapa. tiempo. Sí, cierto. Yo acá me dan el mismo equipo, pero entiendo con que Morel Cubas por Cubas. estuvo bajo el mando de Guillermo Barros Esqueloto en Boca. No, claro. Por eso decía que a mí me Por parece eso lo que convocó. él recurre a jugadores en la medida de lo posible de quienes él tenga un conocimiento acabado. De hecho, la defensa, Ariel, es aquel que mira fútbol sudamericano. Claro. Pone esa defensa. Y Argentina. Claro, Argentina-Brasil. Junior jugó en Boca. No, pero aparte de eso es lo que están haciendo. O sea, Rojas jugó muy bien como lateral derecho en River. Gómez Alonso ni hablar. Y Martínez está en un buen nivel en River. Fíjate que no está el que es el mejor defensor en estos momentos, si ponemos el criterio de dónde juega, ¿verdad? Que es Alderete. Sí. Sí, lo que decía que Morel parece que va por Cuba, y después el resto muy parecido. Esa es la tendencia. O sea que ayer estábamos bien con el equipo, Sí, salvo que jueguen Tony y González juntos. Hablamos cuando te decía lo de Rojas. Sí, ¿Dónde podía entrar Matías Rojas por la pregunta de Johnny? Bueno, lo poníamos ahí: Villasanti, Morel, Rojas, Romero. Vendría a ser la sorpresa Ángel por lo que decía Guillermo. Y después están Tony y Almirón. Arzamendia por Héctor David Martínez. Los cambios en la etapa complementaria. Morel por Cubas. Ojeda, Brian por Matías Rojas. Brian Zamudio por Ángel Romero. Y Carlos González por Tony Sanabria. 5 cambios para la etapa complementaria. Ángel Romero, ¿quién ingresó por él? Ingresó por él Brian Zamudio. Brian Zamudio. Sí. Qué pocos minutos tuvo Brian Zamudio, ¿verdad? Y la Copa América contra justamente Chile. Él hace el gol. Y después uno no recuerda alguna titularidad en un partido importante. Que él juega en un Oficial, puesto donde ahí está Ángel Romero. Y como que nadie... Digo nadie porque ahora también Barros Esqueloto como se animaba a dejarlo en el banco o sacarlo. O sea, yo creo que entre comillas el pecado de Brian es estar allí en ese puesto donde entró para la segunda etapa, que va a ser el cambio cantado, uno supone, ya que sí. Guillermo dijo que no está para 90, pero va a ser titular, es uno de los cambios cantados para la complementaria o cuando Ángel diga ya no doy más al entrenador. Johnny, ¿querés agregar algo más? Sí, simplemente Bruno decir que Guillermo Barros Esqueloto trabajó mucho con Ángel Romero, lo exigió, está trabajando un grupo de la selección sub-17 con Bobadilla y lo metía permanentemente a Ángel y también a Óscar, pero más a Ángel para que tenga movilidad, para que tenga ritmo futbolístico, justamente para con esa información que arranque mañana del titular. Bueno, muy bien, gracias Johnny, un abrazo. Cualquier hasta llamado tuyo será bien atendido, mi querido Johnny. Estamos Muchas atentos. gracias, señor. Atento también a la situación del Olimpia. Para mañana asamblea. Claro, el tema de la Asamblea de la Olimpia. Eso vamos a volver más tarde para un bloque, Johnny. ¿Cómo no, señor? Bueno, adiós. A ver, muchachos, hablemos previo al partido. Mañana seguramente vamos a ir desgranando ya con una idea más acabada de qué equipo va a poner el técnico. Pero, como decía Merlo, la base está, ¿verdad? Sí, el Bambino. Perdón, el Bambino Veira. Merlo de paso a paso. Paso a paso. Sí. El Mostaza Merlo. Los dos ya no están, ¿verdad?
No, en el circuito ya no. Merlo sigue... Y Tinelli cayó también, ¿verdad? Tinelli, Ceaușescu. Chau, qué bárbaro, toda una generación será. Y, Tinelli levantan su programa por bajo rating. El dueño de la TV casi latinoamericana era... Sí, imagínate. Pero vos sabés que ya su formato horrible, era una porquería, horrible, ¿verdad? Ese baile... Pero se mantuvo que mucho tiempo ese formato, como 11 años. Sí, pero el la show parecieron... más de antes. No, antes se va a poner, ahora yo veo otra vez. El de Yo los creo que él tiene que cómicos. volver a sus raíces. No, pero vos sabés que intentó eso también y ya tampoco dio. Ya no funcionó más. No, porque él cuando fracasa el baile intenta y le trae de vuelta a Pablo, Pachu, pero eran ya casi lo mismo, es que entonces no. Y aparte la gente es otra. Sí, ya Nosotros otro miramos, público. pero capaz que miramos no como antes, ¿verdad? Y antes no había muchas opciones tampoco. Y el nuevo público. Claro. El Hay cosas que se cancelarían, como se dice hoy. Va a entrar un un programa- tipo reconocido el insoportable, ¿verdad? Ahora dice que se ponía sí, acá. sí. Y ahora sí han de vuelta a eso y no tiene. Ya La no gente no tenía tiene nada de gracia. todo. Que se iba hablando por teléfono y decía, Ese che era gordo, otro. ¿cómo andás? No, Y sí. Justo el tipo era... No, y el insoportable era uno del famoso ese que ve una entrevista en la calle y Con José María y el otro. viene de atrás y todo lo que dice el entrevistado opina mal, el metido, ¿no? Ya, ese otro. No, ¿qué está diciendo? O el peor día de tu vida, por ejemplo. Claro, ya se sabe todo. Pero después llegaron a ser insoportables con las figuras del fútbol, con Maradona, Chilaver y compañía. No, ya se sabe ya, todo. sí. Pero en un momento él llegó a ser... Pero el ¿cuántos dios de la años tele, fue líder? 40 medía de... 30 años más o menos. Sí. Pero Se quemó, también él se quemó mucho con la política, Sí, muy ligado sí. al kirchnerismo. Al kirchnerismo. Entonces, Rial ahí- también está fuera del circuito. fuera del ¿verdad? circuito. Y Rial hizo un programa a las 20 horas, iba a hacer un magazine, una producción, Bruno, de la Gran 7, y a los 2 meses se levantaban por rating. Presupuesto y rating. Rating, entonces el tipo, y vos sabés que son los tipos muy odiados y queridos en Argentina, ¿verdad? Rial también por lo mismo. Odio y amor ahí. Odio y amor y la gente festejó, vi gente que festejaba lo de, incluso gente de la TV argentina. Sí. El Ángel de Medianoche, por ejemplo, un polémico... Sí, Fabi Checopar. Checopar. Escribió un tuit y dijo, por fin te vas. Por fin, sí. La mentira. Pergolini es que se Pergolini está así, Pero sí, Pergolini sí. salió ya hace mucho del circuito también Sí, de la sí, televisión. sí, Él sí. está en el Pero tema de radio. Pergolini es gran productor de radio Sí. y de... Vorterix tiene una radio por internet. Que a nivel nacional y Sí. que hace conciertos, Sí, grupos, sí. muy Él buenos. se abrió ya hace mucho de la televisión. De hecho, renunció como vicepresidente de Boca. ¿Eh? Él fue vicepresidente de claro, Boca. claro, claro. Y Riquelme no le da ni voz ni voto, entonces se fue. Claro. De Boca. No, pero Tuvo también imagínate, su- estamos hablando de toda una vida de cómo cambia. Y Cómo lo de cambia Tinelli todo. empezó siendo un programa deportivo de la noche, digamos de tercera edición, y estaba Sí. con él Gonzalo Bonadeo y hablaban del resumen deportivo, hasta que dicen, según la historia, que un productor suyo vio así esa bromita que se hacía en la televisión Ritmo de la estadounidense. noche se llamaba el programa. No, No, eso el fue programa Video Match. Video Match, y daba a las 12 de la noche a una en Canal 11, que era un canal que todavía no era Telefe, un canal Sí. mediano, era cuarto Pasaban canal. bloopers. Y pasaban bloopers antes de la propaganda y ahí comenzó Ahí el... comenzó. Y ese programa. blooper dice que ellos copiaron de Estados Unidos. Que en la televisión de Estados Unidos se hacía ese tipo de blooper. Claro. Probaron, salió tan bien y al final de cuentas cambiaron totalmente el contenido y recurrieron más a ese tipo de Pero materiales. llegó a ser, y una vez le hicimos un reportaje a Freddy Villarreal, que es figuretti. ¿verdad? ¿Te acuerdas? Volver Lo a tocar acá la tuvimos- imagen, no sé por qué estamos mostrando la imagen de la selección. Lo tuvimos no en tiene la nada que ver con radio. lo que estamos hablando. Vos sabés que mucha gente le echó la culpa a la caída de la Rúa al programa de Tinelli, que lo parodiaba. No hace falta que pongan. No. Ahora que lo parodiaba como un tonto, que tocaba contra los carteles. Figuretti, Freddy Villarreal lo parodiaba a De la Rúa como un tonto, que se olvidaba las cosas, salía por una puerta, no tenía que salir. Y eso dicen que contribuyó a la caída de la Rúa. Pero el Claro. problema de la Rúa, Federico, el dijo, tema le de- culpó a Tinelli. el tema de Tinelli. Le culpó a Tinelli de la Rúa en vida. Claro, dijo. o sea, fue muy pesado lo de Tinelli para Argentina, para que ahora salga, pero... Y Figurete venía acá en la época de Juan Carlos Gambosi como presidente, entraba tranquilamente al Palacio de Gobierno hasta la ¿Te oficina del acordás? presidente. ¿Te acordás? Así era. No, Sí. tenían un... Y Corol con nuestra selección, siempre hablamos. Sí. Corol entraba a la cocina de la selección en Francia en Y 98. Corol ya Y los hace periodistas programa deportivo. paraguayos no podían entrar. La famosa fascinación Sí, que se tenía de lo de la claro, Argentina. exacto. Ustedes dos pusieron los dos ejemplos, ¿verdad? El Pero presidente de la muchachos, es República. que todo cambia en la vida. Todo cambia. Yo le digo una cosa, el imperio romano cayó, a Jesús lo crucificaron. Yo no sé a mí no me sorprende más nada en la vida. Cualquier cosa puede pasar. Esto de la pandemia, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que iba a pasar? Hace 2 años atrás, cuando yo recuerdo muy bien, cuando comenzamos a hablar allá por diciembre del COVID, del coronavirus. Pues primero se le decía coronavirus y aparecía, ¿por qué se le decía coronavirus? Pues parecían unas coronas, ¿verdad?
Y nos burlábamos, sí, en China, luego tal cosa. Y no sabíamos que esto iba a ser mundial y que se iba a venir La con famosa todo, imagen de un chino, un policía chino que le tiraba una red a un ciudadano que lo cazaba porque tenía coronavirus y se quería escapar. Sí. Que nos reímos todos, miramos por lo que pasa en China, dijimos. Claro. Y pensábamos que iba a ser como la gripe del pollo, Claro. la porcina, que iba a ser el problema La de distancia. ellos, ¿no? Gripe aviar. Y mirá lo que pasó, ¿no? Sí. No, pero es cierto, pero es sin duda un ciclo de los 90 la rompió, los 90. Mira que tuvo salió mucha con Menem. influencia Tinelli en el fútbol. Ah, pero una cantidad, sí, hasta llegó a comprar los derechos y después le sacaron del fútbol. Sí. Tanto dinero que manejó, no, siempre al lado de los políticos, eso mucha gente después Bueno, ya no pues le lo que fue sí te puedo decir que Riel y perdonando. Tinelli con plata se van. Ah, pero tienen, por supuesto. Con plata se van. Pero Tinelli estuvo atravesando un momento complicado, ¿te acuerdas que TV echaba Nostra se gente? llama el programa de Real, TV Nostra se TV llama, Nostra. que hizo una producción de La Gran 7, contrató 5 panelistas de La Gran, y fíjate cómo le fue, 2 meses y tuvo que salir del... ¿Y cuál, por ejemplo, del el aire. programa más visto en Argentina ahora? Y esto de la Masterchef. Masterchef. Masterchef a Tinelli le... Y vos sabés que acá no funcionó en Paraguay eso. ¿No funcionó? No. Lo que pasa es que allá hay muchos personajes, pues. Ah. Que por ahí no tenemos acá, ¿verdad? Acá se repite mucho. Y el programa de, hecho, Tinelli va a ser reemplazado, de ¿sabes hecho, por qué? la otra vez, El juego de la OCA, algo así. Ah, Sí, mira. por un juego va a ser reemplazado. La Boca era un juego, un formato español antes que estaba muy bueno, que daba acá, ¿se acuerdan? Sí. Vos sabés que la otra vez estuve hablando con el cantante de los ratones paranoicos, Juanse, vino acá, Mm. y le hicimos una nota para el Quincho de Rock, y el tipo dice que le ayudó mucho el tema de Masterchef, para levantar de vuelta, y para que lo conozca otra generación, Ah. porque ahora están de vuelta ellos tocando a full en vivo por todos lados, Ah. y sí que yo le pregunté y dijo... Lo de Masterchef me ayudó mucho porque me conoce otra generación, le abrí la puerta a otra generación que antes, por ahí los Y- paranoicos lo veía como algo viejo, ¿verdad? Y en el fútbol, ¿qué es lo que va a pasar? Con nosotros, por ejemplo, dentro de 5 años, a lo mejor ya no estamos nosotros. Nosotros estábamos Vamos a seguir, vamos a seguir. Con Paraguay, vos decís que seguimos. Seguimos, Sí. pero 10 años sí hay que analizar bien. Después, ¿cómo? En 10 años sí hay que analizar bien. Pues sí. Vos decís, Ariel, pero en 10 años, ¿no? Bueno, nos vamos- 15. No, no. 15 ya da, Federico. Van a venir todos los pendejos y todas esas cosas. No, ¿qué van a venir si ya Chum, están ¿en algunos? serio, verdad, John? ¿Eh? Yo tengo mi teoría, pero... y Pero ¿cuál solemos es tu charlar. teoría, Dani? Hablando en serio. No, solemos ¿Cuál es tu charlar, teoría? Porque la relación amor-odio con los periodistas es en todas partes. Vos, por ejemplo, ¿sabes qué increíble? A Mirta Legrand le desean la muerte. Sí, así mismo es. Increíble, de verdad. ¿Cuándo se va a morir esta vieja? Mira un que esta poco, cosa? el Pollo Álvarez y Pampita van a conducir el juego de la Boca, me dice mi Te señora, dije, gracias. te dije, ese O sea que lo va a reemplazar. va a renacer. Y el Pollo Álvarez era periodista deportivo. Claro, era periodista deportivo en TIC a la mañana y el tipo pintó un talento y después ya comenzó a conducir y Pampita es... Está la, sí. Hermosa, Y ahora que estuvo en el, viste que en el triángulo... De la no, línea más que de la China y triángulo, compañía, claro, ¿verdad? Un No, cuadrangular Pampita, amoroso mamá. parece ahí. ¿Te acordás? Porque te acordás Claro, del con- tema de la con el China, chileno y compañía. con Icardi, Wanda, Sí, sí, el sí, sí. éxito, cosa, todo. Pero China y Pampita son distintas, ¿no? Claro que Claro. sí, son diferentes. Pero la China es la que se metió en el China triángulo. Zorrilla es la que se fue ¿Cómo con China Icardi. Zorrilla? ¿Cómo que China Suárez. Zorrilla? ¿Cómo es Pobre China? señora, una actriz China una Suárez. actriz legendaria. No, argentina, pobre señora. ¿cómo se llama? China Suárez. ¿Cómo China se llama? Suárez, China Suárez, ¿verdad? Sí. Perdón Es la memoria de la señora China Zorrilla, por favor. Sí. De la época de Tita Merelo y Sacame compañía. esto, hermano. China Zorrilla. Está hablando recién de Mirta sí. Legrand, por eso la confusión Sí. generacional. No, pues. no, En Radio ABC de Paraguay acaban de No te nombrar. vas a confundir, no sé. Acaban de sumar una nueva China. Es como que te confunda Sí. Leo Dan con Luis Miguel, no sé. No, pero el mote es el mismo, ¿verdad? No, pero en la China Suárez, el tema de Icardi era con Wanda. Y Pampita aparece en la escena. ¿Por qué, Federico? Porque el marido andaba con la China también. Claro, o sea, no, que no, se separó su por marido, culpa. el actor chileno, Vicuña. Vicuña se separó de Claro. Pampita para irse con la China. Pero Pampita divina, nada que ver con la China. No, las dos están muy lindas. Pero Pampita es hermosa. Pampita es... Aparte, ellos tuvieron... ¿eh? Ahora, Wanda pero más ¿sabes qué? pomposa. La Aquí China- en la- el programa La China al estamos demonio, Eso acá, más hermano. tenía en La penales. China al demonio es acá que decir... Fíjate lo que dijo Icardi ayer, boludo. Pero dice que Cero no. código, ¿viste lo que dijo Icardi? Dice que no pasó nada. Dijo que la tenía... No, dijo que Y bueno, no pasó pero nada le quemó porque peor estaba todavía. resfriado Icardi. Ah, Dice que no sí, podía el sí. tipo, el hombre, hacer su función. Y bueno, acá dice Wilson justamente. desgracia. Lo último del caso que Icardi admitió el encuentro con la China Suárez. Wilson, menos mal no soy productor de espectáculo, hermano, por eso fue ayer a la mañana. Pero yo ayer, creo que ayer a la mañana, sí. Ponerme un poco de intruso, la música.
Yo creo que Wilson va camino a eso. Yo creo que Wilson, por sabés que ejemplo, una vez viniendo podría de reemplazarnos ya nosotros. Sin ningún Se problema. levanta el Carinal Deportivo y se hace un programa Vos de sabés que show. vine una vez de Capitán hace poco y estaba Wilson y Nico en el estadio lleno. Y venía con mi tía manejando y ellos empezaron a hablar del caso de Icardi, ¿cómo se llama? El otro, el elegante. Y mi tía me preguntaba y yo tenía que explicarle paso a paso todo. O sea, qué bárbaro. Era una hora de No, programación, ese, detalle por detalle. Tom Jones, ¿cómo se llama el tema este Barry que White. usa? Barry White. Barry White, ahí está, el tema de Barry White. No, capaz que, por ejemplo, reemplacen los programas deportivos, ¿verdad? Un Por empate espectáculos, técnico será. o los programas deportivos van a continuar. Porque Yo cada creo vez que- también los programas deportivos van mutando. Porque esto Ese que es el estamos tema. haciendo ahora, estamos hablando de cualquier otra cosa. Comenzamos hablando de la selección paraguaya. Hablamos de la caída de Tinelli. Es que no es cojuda. No, esto, no es hermano. joda, porque es un símbolo muy grande de otras cosas, ¿verdad? Pero los Como yo le- pendejos, los yo le dije- pendejos le conocen también a Yo le dije a Tinelli. Mabel recién, ¿sabes qué? Para Lego, si le levantan a Tinelli, si nos levantan a nosotros aquí. ¿Eh? O sea, si le levantan a Tinelli, no, para Lego, viste que vos decís, a veces te sacan un trabajo de un espacio y vos decís a la pucha. No, no, soy qué malo. fracaso, qué- Pero claro, imagínate le levantan a Tinelli, hermano. Ah, no, es que si Luis Miguel a Luis Miguel le fueron infiel, ¿qué más puede esperamos nosotros Ay, los comunes? estamos Luis Miguel, hablando- hermano, estamos le hablando puso de los otra cuernos a su cosa. novia, pero y por eso le cantó esta música, ¿cómo se llama? Bueno, pero acordate que Luis Miguel es un tipo que... Miénteme, ¿cómo se llama? Luis No, Miguel para. le Bruno, estamos entrando, porque lo de China Zorrilla fue mucho, ahora estamos... Johnny está hay una colaborando. música que Luis Miguel le canta a la mujer que le traicionó. ¿En serio, eh? Miénteme como siempre. Ahí estamos de Que Bilbao. parezca de... ¿No? Sí, claro. Y vos no sabías culpable. No, sinceramente Federico. no. Entonces, Yo conozco un culpable si a del Luis Miguel le bolerista. pusieron los cuernos. Le levantaron a Tinelli el Sí. programa. Están esperando que se Y muera por la eso pobre digo, Mirta Legrand, la no, no, señora, no, con no, todo pobre respeto. señora. Le levantaron, ¿a quién más le levantaron? A Rial. ¿Cómo se llama? ¿Qué más Vamos pasó a en el otros mundo? hechos, a ver... Otros hechos así relevantes en el mundo, a nivel de Europa, de no sé, de Estados los Unidos. últimos años y... no sé, ahí. A Donald Trump le levantaron en Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Le cortaron su Twitter a Y él Bolsonaro. compró su propia red social. Sí, sabía, ¿no? No. Está haciendo su propia red social él, para, así tipo Twitter, para poder escribir con... Sí. ¿Y qué más? le invita a la gente. Qué orgullo. No, Él y déjate. Vaga Peña atrás, lo único Tiene todo el para hacer lo que quiera, ¿verdad? Bueno, señores, para ir al programa deportivo propiamente, ir a Edgar. ¿Qué va a pasar con nosotros en cuestión de, no sé, no en los 5 años, en un año? ¿Qué puede pasar con nosotros? Vamos al filósofo, al señor Cham, por favor, que Chu nos diga qué va a pasar con nosotros, hermano. Que no es echar la carta de esto, pero ¿qué puede pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Una proyección sociológica. Exactamente, ahí Sí, está, sí. ese es el tema, Ariel. A ver, Chun. Nosotros vamos a charlar con el señor Chun al respecto, pero así a un plazo de 15, 20 años. No, pero así en los espacios privados solemos hablar de ¿Y esto. qué otras va a cosas. pasar, Chun? A ver, cantá un poco para que quede ya la grabación. Cantá el futuro. ¿Qué puede pasar con nosotros? Vos sabés que le estaba escuchando porque fue un tren, viste que arrancamos con el tren a Londres, ¿verdad? Ah. Y tuvo varios vagones, hay algunos vagones, Bruno, el de Luis Miguel y el de, ¿cómo es? Zorrilla, Suárez. El de Luis Miguel, tuve razón, hermano. No, Bruno. Lo único me confundí, No, China no, Suárez. no, no, Zorrilla, no, dije no, China, espera. era China Suárez. Me da Eco tampoco es demasiado lejos entre China Suárez y China Zorrilla. No, China son las dos. No. China son las dos. No. Y Luis Miguel, tuve razón, hermano. Conocimiento musical. Por favor. Yo creo que hasta el tema de Tinelli sí se puede conectar porque por eso a veces los ejemplos te llevan a otras cosas. Y conectando con lo nuestro, fíjate, o sea, hoy en día, más allá de lo especializado, que siempre genera esa esencia, el tema es el nicho, comunidad, compañía y leer esos tiempos. O sea, vos hablabas del Imperio Romano, o sea, y sí, creo que para toda la generación de esta mesa, o sea, lo que eran los 90, yo siempre cuento el tema de los 90 porque también coincide con el ingreso del cable a Paraguay. O sea, muchísima gente se va a sentir identificada que con este tema del cambio de horario, viste que ahora está de moda más este horario de verano, y a muchos les complicaba porque tenían que esperar hasta la medianoche para ver el show de Videomatch.
con esa ¿Te acordás? con esa generación de Bonadeo, Porque acá, Lanchita Vicio, Dani, Teto estaba el cable, Medina, pero Daniel también Jakubowicz. O sea, el que no tenía cable, me acuerdo que Canal 9 lo hacía pesar después también. pero cuando lo terminaba ya. que te digo es que cuando entra y la gente estaba con el canal 11, que era el Telefe de CBC, de cablito, o sea, entonces, por eso el fútbol argentino, siempre recordamos la misma época, y genera eso, pero hoy el público es diferente. Vamos a Hoy- preguntarle a los amigos. No, no, de WhatsApp. y Por ejemplo, y lo el otro, programa Bruno. deportivo, ¿qué va a pasar? Porque nosotros hacemos programa deportivo de 2 horas y media, hermano. Mucho será. ¿Verdad? Ariel, vos ya no querés trabajar más, hermano. No, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 12, show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos. Sábado 13, DJ Johan, 17 horas, sorteos de 1.700.000 en créditos. Final del Big Bingo, 12 millones de guaraníes, 20 horas. Final de tragamonedas, 5 millones en créditos, 21 horas. Este miércoles 10, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto 24 horas, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el segundo sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos, y vos podés ser el ganador. Vení, compra y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá llueven los mensajes. Los chicos entre 9 y 12 años ya no miran un partido completo, miran solamente el compacto si hay goles. Es mucho 90 minutos, dicen. Otro dice... Yo miro muy poco y no tengo... ¿Vos compacto? Yo no me engancho a Sport Center, que Sport Center arranca de 10 de la mañana a 9 de la noche y va rotando lo que pasó y miro ahí todo el fútbol internacional. Pampita fue la primera víctima de la China. Sí, conocida. Le robó sí. su marido, por eso, China Suárez. Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña. Ah, me dice Claudio, nuestro joyero amigo Luque, que tiene su primo que tiene cemento barato, Ariel. Mira. Entonces. Masterchef Celebridades está copando el rating ahora en la República Argentina, dice. Y por ejemplo, acá en Paraguay, sigue esto de bailando, parece en Paraguay, ¿verdad? O no sé cómo está. Yo la verdad que Yo no no sé tampoco, no sé miro qué es lo que no. rompe acá. Acá es todo policial, parece, ¿verdad? Circuito cerrado, acuchillamiento, robo. Ese parece que es el Sí, rating hay acá. programas que se nutren ya de la cámara de circuito cerrado. Circuito cerrado, en nuestro Una programa. hora y tener miedo y tener miedo y miedo. Vos y sabés miedo. que vas a romper todo. Te ves circuito cerrado ahora y 24 horas pasa todo lo que pasa. No, qué feo. Le encanta, hay gente que le encanta, en serio. Y se queda y... No, y te cierra cuento. la puerta de tu casa a las 7 de la noche. No, mirá un poco. 20 machetazos y le digo, no quiero saber detalles, hermano, por favor. Pero hay gente que no tiene para ese problema para contarte esas cosas. Y vos poner más, o sea, que hay canales que ponen esos accidentes feos y la gente se queda y se ¿Vos para. te acordás? Había antes una época que existía un diario que se llamaba Esto Puede Ser. Sí. Eso era una cosa loco, una Y Crónica sangre, también era así sangre. en su otra versión. Crónica del Crónica era así. inicio y después era Crónica y así. Aquí también. Crónica y aquí eran lo que Creo comenzaron. que hay todavía uno, Y, Federico, que... y después vino esto que dice Bruno que era No, terrible. esto era una... Sí. Ese chorreaba cuando vos comprabas ya, chorreaba la sangre del... No, es una Y cosa... Crónica, voy a decir cualquiera. Crónica le tenía el famoso chongo de la semana. ese fue el pionero de lo que de todo lo que vino después de él. El chongo de la semana. Y mostraba fotos de mina, de Claro, chica, de claro. chica. No, tenía ya- chica en pecho y Producción Nacional tenía ¿Y cómo de es el Crónica. chongo de la semana? Y no va a decir que no. No, Por eso dije, después apareció... voy a decir algo y me queda acá, el No, chongo de la no, semana. y después apareció, acordate, tenemos dos nuevos anunciantes, Edgar, tenés ya, mano. Yo no sé. ¿A dónde nos metimos? Parece que van a levantar. Sí. ya no, Acá por van a favor. cambiar. No, después apareció no pensé pasar por esto. Una bola terapia, una novela escrita, ¿verdad? Vos sabés, hay gente que antes se leía muchísimo, no sé si hasta ahora, ¿verdad? Yo le conocí al señor que escribió la historia. ¿Un señor era?
¿En serio? Vos que eras profesora Úrsula no le enviaban, pensé ¿verdad? pasar- y- Un y señor era pasando los días, historia ese así. que escribe... No Pero hay pensé que para decir que es muy creativa o creativo. Porque te va a No, crear la tipo de imaginación historia, que tenés tenía, hermano, era, Sí, no. y para más continuará mañana y se va que vos compras otra vez. Ah, y vos, eras- boludo, compras. Vos eras lector de... No. Se te nota, se te no, nota, no, es Ariel. que yo leía, no es que era ávido lector. Al lado del del horóscopo, segmento, el horóscopo porque sino ahí que atrás miraba no así pensé a más la tarde. pasada y listo, veía ese El continuará horóscopo, y- por ejemplo, ya nadie lee, ¿verdad? No. No se cree más en el horóscopo. Antes Eso había ya- gente que Pasa compraba que cosas hay- antes de Eso para pero eso. ya cayó, un mito que ya cayó. ¿verdad? Hay horóscopos que yo me daba cuenta, no sé ahora, pero antes se repetía el mismo día, la semana siguiente tiene el mismo día, el mismo horóscopo. No se gastaba ni en cambiar. Antes, el diario que estoy mostrando, hoy miércoles tenía un horóscopo para Piscis. Y vos mirá el miércoles que viene y tenía lo mismo. Ah, viste. Era semanal y se repetía el Hola, mismo día de era la semana. hola, sí, no. Yo sé porque yo hacía mucho crucigrama del diario y... El y crucigrama miraba. también pasó de moda. Nadie, yo no veo más gente que hace crucigrama. Gente mayor, sí. ¿Verdad? Hay cosas Sí, que sí, ya No, eso- murieron, hermano querido. Que era tan lindo, Acá ¿verdad? dice alguien, lastimosamente el moro es lo que vende mucho, dice. Depende, Bruno, recién citaste por Profe ejemplo... Úrsula, dice famoso también. Sí, Ahí ya va. ahí era la consulta para la profesora Ahora Úrsula. jamás me imaginé que vos ibas a salir con el chongo la semana. El chongo de las semanas. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada del 10 al 15 de noviembre. Te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. ¿Qué va a pasar con nosotros? Gracias a No Hugo responde. Silvero. Hugo Silvero envía un archivo. ¿Cierto? A la Tiene un- pucha, Hugo Silvero. Tiene una no, colección pues, del chongo de la semana. Dice. El carnaval en plena cuaresma, el chongo de la semana. Y mira arriba está el fiambre, mira por la foto de arriba. No, por favor. Terrible era. No. Acá dice, por ejemplo, mensaje, buen día Bruno, los periodistas deben reinventarse, pero no convertirse en dinosaurios, así nomás. Periodistas que no manejan redes sociales, adiós, dice. Porque era así adiós, lo ya dice cortante Luis María. Sí, no hay Luis que- María bien, y lo que pasa es que quiere consultar, pues a ver si el Twitter es real o no. Ah, Entonces necesita periodistas que manejen redes sociales. No quiere también de Nueva York, nos escucha Darío siempre. sí. Y habla que es cierto que Tinelli fue precursor de muchas cosas, por ejemplo, la radio en internet, con inversión. Sí. El primero fue en la región Pergolini, con Claro. Vorterix, y la radio animada, hacer el programa radio en internet. No, conciertos hacía él en su... No, pero en la su radio animada él- tipo TV, te digo. Sí. Iban los grupos y tocan, eso fue casi al principio. Después ya hay otros sitios ya. Acá tenemos un par de radios animadas de FM, pero a nivel latino, no desconozco Brasil, creo que Pergolini cuando deja todo lo que mencionamos, se va a ese mundo de las plataformas. Bueno, Ahí vamos es a hacer importante. 10 llamadas. ¿Qué va a pasar con nosotros? 10 llamadas. Ariel, o vamos a entrar en un terreno muy peligroso. Ya tengo mi refugio hacia la cordillera. Pero hay que solventar por eso, muy fácil. ¿Cómo va a vivir el aire? Que el ermitaño Maneco. Pero ¿qué vamos va a a hacer hacer? más inversiones. ¿Va a salir a Sí, cazar? comienzo recién. Bueno, estamos hablando con Ricachín Mareco y... Tío Rico. Ya se quiere retirar. No, Ariel, vamos. Este es demasiado. No sé. Como era, Vamos a ¿cómo era? darle con un inventario, hermano. Billy de Kid demasiado joven para morir, hermano. No. Bueno, ¿cómo le ven a Chumbo? Yo a Chun ya lo tengo casado, ¿eh? No, Chun puso una teoría, pero No fue muy... No me cerró esa teoría como para mi tranquilidad en el futuro. A ver, Chun, explícame qué es lo que va a pasar con No, nosotros. ya Vamos sé, a ir a la ya sé, puta, ya sé. ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir haciendo radio. Esta parte haciendo del fútbol. nicho ya me comenzó a confundir un poco. Vos tenés un buen Sí, ejemplo. sí. O sea, Mineirao ya quiere descansar. espacio, dice. o sea, Claro. Yo me algo reinventé, que, por ejemplo, algo que Federico, sí. hace 10 años,
Ni vos te la ibas a creer. Claro. O sea, entonces por eso. O sea, un nicho, cada uno va a tener que generar algo, No, un pero nicho. hacer algo, a mí me apareció en plena pandemia un programa de rock, que siempre me gustó el rock, y me abrí ahí y hasta descubrí que sé vender, hermano, publicidad, ya te abrí una nueva Pero fíjate, Federico, cuestión. vos ahora, Sí. cualquiera, bueno, tenés que tener condiciones, por supuesto, Sí. vos hacer un programa tipo radio, TV, uniendo las tres plataformas, Twitter, Facebook Claro. y YouTube. Claro. ¿Ah? Es un... Pero está ir hacia otros lares sin cuidar, por ejemplo, lo que estábamos hablando la otra vez también. Pero La ¿cuál, por mayoría, ejemplo? la mayoría de los Pero- programas de AM hoy también tienen un referente o una persona que esté en el día a día del periodismo deportivo para informar de deportes sobre fútbol, ¿verdad? En este caso está Ariela bien temprano, estoy yo, estuviste vos antes de la mañana temprano. Sí. En la otra radio pasa lo mismo. Sí. Entonces se busca eso también, es una cosa que ya ganó su lugar también. Y, Vos sabés y que eso será empezó, ¿sabés dónde empezó realmente? En Radio 10 de Argentina empezó. Empezó en Radio 10, pero sí. acá en Paraguay fue Guillermo Manichi que le incorporó Con Gaspar. a Gaspar Aníbal Noguera a la mañana al programa de Yo, la la toda la inolvidable mañana. anécdota de estar en un taxi, tipo 6:30 de la mañana, y el tipo estaba escuchando Cardinal y Uruguay y Australia fueron a repechaje por penales. Ah. Y Domanici le da a Gaspar para que Para que relate. relate. Y yo no estaba viendo el partido, entonces me Y vino re bien el emocionado. relato. Sí, espectacular. La tanda penal de Uruguay y Australia. Pero ¿qué quiere la gente? Vamos a preguntarle a la gente. 41 51 730, 41 51 731. Ya está mezclado. ¿Qué quiere o No, qué no, va a pasar? o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué quieren? Pero cuando vos decís nosotros, ¿hablas de esta mesa Hablas en de particular o el futuro del periodismo? Porque mira que son cosas No, muy, pero ¿qué va a muy pasar? Por grosas. ejemplo, yo solo sé relatar fútbol, ¿verdad? Conducción de... Pobrecito. Yo no tengo problema, puedo hacer un programa de, no sé, de... ¿Qué es lo que puedo hacer, hermano? Estoy pensando ya que si se nos acaba el chorro de deporte acá, ¿qué hacemos? Vamos al tema de La selección. lechuga, ¿Eh? los ladrillos. No, espera. Hola, buenas tardes, oyente. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Yo soy Emito, Bruno. Bate copio. Tranquilo, Paité. ¿Cuántos voy años a- vos tenés? Yo tengo 39 años. Y vos podés creer que a Tinelli se va de la televisión, hermano querido. Lo van, sí. Lo van, le echan. O sea, Bruno, voy a hacer lo que dijo, porque hace 2 días estoy escuchando charlas de Pergolini, y él vaticinó esto hace 10 años, porque básicamente, para no hacer largo, se segmenta la audiencia. Ya la gente no... O sea, el periodista no es que la gente le busca al periodista, sino el periodista o los medios tienen que buscar a la gente por el tema de la publicidad. Ya la gente, ya nadie quiere escuchar publicidad, entonces escucha directamente lo que quiere ver. Ya dice Pergolini, los juveniles ahora, los millennials ahora, no quiere ver un partido completo, porque ya tienen en su teléfono una aplicación que le dice cuándo entró el gol, si fue offside, si fue VAR, tiene el gol inclusive, puede ver en su celular en el momento, o bien los resúmenes. Pero acá en Paraguay todavía va a tardar eso. Por ejemplo, yo le calculo todavía unos años, porque vos, por ejemplo, ¿por qué escuchar radio AM? Escuchar programa deportivo. Porque este programa deportivo medio raro también, porque viste que hablamos de todo un poco. Mezclamos la ensalada, ponemos tomate, ponemos de todo un poche de lechuga, palmito, de todo entra acá. El futbolero en sí, Bruno, para no ser salamero, irse a la cancha y no escucharte a vos. Por ejemplo, a mí irme a la cancha y no escuchar la previa o escuchar a M, es un bodrio. O sea, nosotros tenemos años todavía para sobrevivir, tenemos todavía. Al futbolero en sí, el que le gusta el fútbol, va a estar prendido a las 11:20, 25, espera que termine Mabel y va a estar colgado. pase O lo sea que pase. tenemos nuestro segmento, entonces ganamos. Nosotros vamos a poder continuar entonces unos años más. Sí, pero imagínate al pendejo de 15 años colgarle a los medios. Eso es lo que dice Pergolini. Hoy, para un simple ejemplo, el festejo del campeonato de Argentina, dice él, en la Copa América, los canales de ESPN o Fox, ningún futbolista le dio una entrevista. ¿Qué hacía la gente? Directamente entraba en el Instagram vivo de cada jugador y veía el festejo gratis. Claro, y los canales tomaron el Instagram en vivo de los futbolistas, y como decís, se veía lo más íntimo gratis. No, Los muchachos chupando, todo pero ahí. imagínate a eso que vos estás diciendo, qué interesante lo que estás diciendo. Vos sabés que antes, por ejemplo, nosotros, hace 20 años, cosa que yo tengo 43 años, pero me inicié nomás muy joven, ese es mi problema entre comillas. A los 14 años yo ya hacía radio. Antes vos sabés que nosotros le llamábamos a un jugador, por ejemplo, metía un gol y le llamábamos a su mamá
y hacíamos duplex. Y le contaba que metió un gol. ¿Y vos te podés creer eso? Sí, sí. No, te juro. Hoy en día el futbolista dice el caso Messi más claro que hay ahora. Ya no busca un medio de comunicación para claro, él tiene su propio medio, su Instagram, su Twitter, o sea... O vamos a lo que yo siempre sostengo ahora, que es el futuro, Bruno, que es el streaming, el Twitch. Sí. Prefieren verla, Iván, eso decía Pergolini. Ahí va, y la estaban viendo 600.000 personas. Nunca en Europa se vio tanto la Copa América como por Twitch. Y ya nadie quería ver los canales abiertos. El último clásico de Barcelona Real Madrid, Ibai abrió su cuenta porque vivo lo de la liga, le dice, le pagan a Ibai hizo la previa por Twitch con los derechos sin imagen, ¿verdad? Pero la gente se colgaba, toditos iban a Twitch a escucharla a él porque ya está cansada de los medios tradicionales. Claro, claro. Pero acá va a tardar, ¿sabes cuál es nuestro problema luego grave? Sí. Nuestro problema, nuestro internet es una porquería. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, ¿vos sabías que el país que tiene el mejor internet del mundo es Corea del Sur? Tiene que ser. Es Corea del Sur. Estamos hablando de 1 tera, estamos hablando de... No, hermano. Velocidad mínimo. Por eso te digo, no, olvídate, bueno. Ese es mi aporte, Bruno. No quiero que gracias, muy interesante lo que estás diciendo. Queremos dar la bienvenida a AR Electricidad. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad a precios inigualables. Visitar nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por menor y por mayor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Muchísimas gracias a Papulo Serafini por la confianza de la familia Serafini. AR Electricidad con nosotros. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia. Porque estrellas hay en todos lados, pero los magos esos están acá, por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Yo, por ejemplo, no tendría problema hacer un programa de cocina. La cocina me encanta a mí. Me encantaría hacer un programa. ¿Sabes qué me gusta? Hacer un programa informativo. Informativo sí. También, entre que polémica y tenés ahí invitado, trae un cura, una modelo, hace toda una mezcolanza, hace un show ahí. Pues sí, ni hace de cocina y ahora ya... ¿Para qué? Vamos. Una revista. Vamos a los oyentes. Ya hablamos de la selección paraguaya. No te olvides venta por mayor y menor, por favor. Al menor y por mayor. No sé cómo podés hacer eso, Ever. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo está, señor? Todo bien. Te habla Gedi Díaz. Estoy ahora por mi trabajo, salí recién a almorzar y por Twitter le estoy escuchando. Vía Twitter. Viste, mira vos. ¿Cuántos años vos tenés? Yo tengo 29 años, 29 tengo, pero cuando estoy por casa escucho por la radio, ¿verdad? Pero si estoy por la calle, ahora como estoy saliendo a almorzar, le escucho por Twitter, vía Twitter, sí o sí. Claro, y ahí entra mientras en otra plataforma, ve, hacer lo que querés, mientras escuchas. Claro. No hace falta ni siquiera salir, o sea, no hace falta estar ahí en el Twitter para escuchar. Sí, claro. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que los programas deportivos tienen que acortarse, tienen que cambiar de formato? ¿Vos cuántos años tenés, por ejemplo? Yo tengo 29 años. Bueno, ¿y qué vos notás que falta en los programas deportivos? A ver, ¿qué falta en un programa deportivo? Yo con respecto al horario que vos estás mencionando, a mí me parece bien ese horario, ¿verdad? Porque se hablan de muchos temas y a veces es un poco complicado hablar de todo, ¿verdad? Por eso ahí la programación a la tarde otra vez, claro, ¿verdad? Para complementar la información del mediodía. Pero hoy en día, para mí, por ejemplo, algo innovador y que yo, por ejemplo, te sigo mucho en Twitter. Y prácticamente al momento, si yo no escucho la radio, no estoy prendido, yo me entero a través de vos
de la primicia, ¿verdad? Claro, de lo que, la información de lo en que está redes pasando sociales. en el momento de la persona a quien ustedes le entrevistaron en la radio, Claro, ¿verdad? Entonces tengo esa información instantánea. claro. Y sí. entonces Y, eso me tener parece- tu celular, que es lo que todo el mundo, los chicos, los pendejos hoy se manejan. Vos tenés menos de 30 años, imagínate vos. Sí. Sí, no, totalmente. Gracias por Y llamar, muy amable. Dale, Bruno, gracias y Un ojalá abrazo. que mañana podamos ganar. Ojalá será, Dios te oiga. Ya hablamos de la eliminatoria en un instante. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target SA. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugon en Paraguay. Con Asismed, podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Oyente en línea, hola. Ya vamos a hablar de fútbol, muchachos, vamos a hablar de fútbol. Estamos consultándole a la gente qué le gusta, qué piensan de nosotros, qué va a pasar de nosotros, nos van a echar, nos van a sacar, vamos a dedicarnos a otra cosa. No sé, vamos a hacer policiales, vamos a hacer programa no sé, parrillada, ¿qué vamos a hacer? Un folclore, no sé. Federico ya tiene su quincho del rock. Parece que el más rápido entre todos acá es Federico, ya tiene ya su... Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, Ariel No, y por Chu? favor. Que vamos a juntarnos, no sé. Un programa de trasnoche, no sé. Digo, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Tranquilo. La innovación, la innovación. No, hermano, la innovación. En vez de decir buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes qué pasa, Bruno? No, es que estaba hablando de la noche, porque vamos a hacer un programa de trasnoche. Por eso que te dije buenas noches. Buenas tardes, perdón, discúlpame. No, tranquilo. El tema es que el periodismo deportivo va a terminar de por sí. A ustedes nadie le va a echar. Ustedes son gente capacitada, van a encontrar siempre qué hacer en la radio, en la televisión, porque son capaces de punta a punta. El periodismo deportivo va a terminar, ¿sabes por qué? Porque estamos llenos de periodistas que no tienen, todos estiran casi la mayoría de un lado, de un solo corazón, te iba a decir. Para mí que el periodista no tiene que tener porque yo, por ejemplo, a un periodista que tanto le es irrita, por ejemplo, yo no le creo su opinión. Pero escúchame, vos, te voy a decir algo, vamos a hablar honestamente. Sí, señor. No te lleva el calzón quitado porque no baila y vaya. Estamos hablando bueno. Pasa en España. Vos sabés que en España hay una división, pero impresionante. Ahí se juegan directamente luego el tema. Ahí te dicen luego del Real Madrid, del Barcelona, y copan eso, pero así es Boca River. En la Argentina, vos ves lo que pasa. Sí, por eso. Pasa en Uruguay, Peñarol Nacional. 24 horas al día. Vos mira, fíjate vos en la Argentina, es Boca River el tema central todo el santo día. Pero yo, por ¿entendés? ejemplo, pollo no sé cuánto. Viñolo. Viñolo no le veo casi más porque ahí en ese programa no se habla de otra cosa que no sea de Boca. Ahí no se habla de Vélez, no se habla de ¿Y River. por qué Boca vende? Es que vamos a eso. Acá, por ejemplo, vos vas a hablar de Olimpia, Cerro Olimpia. Vamos a ser sinceros. Ya que estamos hablando así, y ustedes nos dicen las cosas también, ¿verdad? Sin ningún problema, mientras no haya falta de respeto. ¿No? Vamos a ser sinceros. Hay equipos que nos llevan 50 personas a su cancha y después llaman y te dicen, ¿por qué no hablan de nuestro club? Y ellos no se van a la cancha. No sabes si son 100, 50, 150, no sabes cuántos son. Sí, Y vos salís a recorrer acá nomás y vos le preguntás, Olimpia, Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad, Luqueño, hasta ahí. Después algunos dicen Nacional. Y después no encontrás, hermano, que Guairá que tiene su gente. Vamos a ser sinceros, acá el 90% es Olimpia, Cerro. Y después el 10% el resto de los clubes. Sí, seguramente. Y vos, por ejemplo, vas a abrir un supermercado y vas a vender, ¿qué vas a vender? ¿Carne o vas a vender salmón? ¿Qué es lo que consume el paraguayo? Y acá querría vender carne, pero ahora es imposible. No, pero por el precio, eso ya es otra cosa. Pero vas a No, vender no, carne. Está bien, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque, le quita un poco seriedad, le quita un poco credibilidad a un periodista que declarado se irrita, por ejemplo, o declarado... Pero acá no hay, Acá, bueno, pero también, te pregunto a vos. ¿Vos no tenés caratulado acá uno de nosotros? Sí.
Vos, por ejemplo, decís de Ariel, ¿qué club es? Ariel, de acuerdo a lo que dice la gente, se irrita. ¿Viste? Bueno, en el ojo le pegaste, muy bien. Federico, ¿de qué club, por ejemplo, crees vos que es él? Federico, hace años que él me putea por radio porque yo siempre le trato de cerrista. Yo Bueno, soy está bien. cerrista, Vos decís que Federico es cerrista. De Chum, por ejemplo, ¿qué decís? ¿Qué club él es? Chum, ¿de qué club es? Chun es cantimplea, él es filósofo. Filósofo. O sea que no... Y bueno, ¿yo de qué club soy? Vos, todo el mundo te tira de Olimpiza. Ahí está. Bueno, gracias, señor. No, así nace. Este va a terminar, ¿sabes qué? En programa de Moquete lo que va a hacer. Equipate para el verano. En Electrovan tenemos el calor bajo control. Adquirí un congelador Electrolux de 200 litros en cuotas de tan solo 327.000 guaraníes. Además, con esta compra participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. No esperes más. Ingresa a electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Por ejemplo, a la gente le gusta que hablemos así de otras cosas, de repente hablar de actualidades, hablar de otras cosas que no sean del fútbol netamente. No te digo que 2 horas y media te pase hablando de Tinelli, pero no sé, es pues la noticia del momento. Claro, fíjate, estábamos hablando de Ibai antes, ¿verdad? Y acá me dice Rubén Darío, que vive en Málaga, que el periodista más escuchado en radio, en España, a la noche, Juanma Castaño, lo odia a Ibai. ¿No es por lo mismo? Tuvieron un cruce, Sí. un live justamente, muy interesante, donde Castaño entra y es el representante de la vieja guardia o el periodismo convencional. E Ibai me parece que sale muy bien parado con todas las cosas que le cuenta Llano. O sea, y allí, por ejemplo, actúa de mediador otro periodista que es más veterano, pero que es muy amigo de Ibai y que tuvo muchísima repercusión, que fue unos días después de lo de Messi. Claro, porque la verdad que nos reíamos aquella vez de Gustavo López, que no lo conocía. Yo debo admitir que no lo conocía mucho tampoco a Ibai, ¿verdad? Pero él decía, como él. Y es la rebelión. O sea, ¿cómo Ibai habla con Kun Agüero? Claro, y es lo mismo que este Castaño, no que Castaño se enojó mucho cuando hizo la de Messi, la de Paris Saint-Germain. Dice que ahí reventó el periodista convencional español. Porque también está, acá no apareció todavía, no apareció un nuevo Ibai en la región todavía, pero... si algún día aparece, es bueno. Que el mercado, pues, no da algo que medía Brasil. O sea, en Argentina sí tenés, o sea, casos como, Luquita Rodríguez, tipo súper famoso, súper popular, inclusive con los hinchas y los jugadores, lo de Coscu, fueron a cantar el himno. Yo lo que siento ellos es sí. que... Yo lo que siento tienen ellos. En nuestro rubro, cada vez el jugador quiere que se le critique menos, quiere que vos le alabes nomás. ¿Entendés? Nosotros, por ejemplo, somos vistos como los enemigos de los jugadores. Los jugadores nos ven como enemigos a nosotros. Están a la defensiva permanentemente. Chismoso te dicen. Chismoso dicen luego. Algunos te dicen mala leche. Porque... Mala leche, mala gente, piensan mal de yo vos. estaba haciendo una práctica y el otro le escuché, ay, chismoso cuera, así lo dice. Sí, pero chismoso... No, pero peyorativamente. Bueno, ya sé. También nosotros los periodistas, cada cosa que pero yo decimos conozco, los jugadores en privado, mira, si vamos así, ellos escuchan lo que nosotros decimos. No, claro, pero en nuestro caso no, ¿verdad? Pero yo sí sé que hay gente que piensa por lo menos de uno mala leche. Y así porque vos le elogias 10 veces y una vez le criticás ya sos mala persona. Sí, así mismo. Una vez tuve una discusión por Twitter, imagínate con quién. En pleno partido de fútbol, con Gustavo Florentín. Estando yo en el defensor del Chaco, con ustedes dos transmitiendo, dije algo en la transmisión que Gustavo Florentín estaba muy nervioso, domingo de la tarde, y me salta en Twitter. Me dice, ¿por qué no decir la verdad, tal y tal cosa? Y ahí comenzamos y ahí le dije lo mismo que ustedes dicen. Lo que pasa es que a ustedes se le elogia 10 veces, porque a mí me encanta el trabajo de Gustavo Florentín, y una vez le criticaba un cambio ya sos mala leche, ya que lo querés sacar del club. Hay mucha sensibilidad en eso, ¿verdad? Claro. Y esto que hacen streaming, la otra, por ejemplo, hablé con Derly González. Hablé con Derly González bien. Coloquial. Hay jugadores que por lo menos te encaran. Derly González me encaró a través del Instagram. Derly, sí. Y muy bien, me encanta. Porque también si un jugador, vos te enterás que dice algo, yo no encararía por privado, ¿por qué está diciendo eso, verdad? Y después hay un tema de Federico. Después del tema, usted tiene el micrófono todo el día, claro, nosotros no, ¿verdad? Ese también. Hay un tema también que los jugadores cuando comienzan recién, todos los periodistas son de ojos azules para ellos, lo máximo. Te atiende, te escribe, todo abierto, puerta abierta. Apenas comenzó a ganar notoriedad o dinero, olvídate. Claro, eso tenés razón, eso es cierto. Entonces también, señores futbolistas, ustedes tienen también sus cositas. Roque González de Induclón nos está escuchando, un saludo al querido Roquito.
Darío Ibarra dice, escuché varias transmisiones de COPE o SER. Las transmisiones son aburridas porque el relator está en cancha y hay 5 comentaristas, todos en los estudios, y hablan durante los 90 minutos. Ellos manejan la transmisión y el relator entra solo cuando hay jugadas de peligro. Pero lo mejor que tienen es que cubren con móviles la mayoría de los partidos que van a la misma hora en primera y segunda, y también handball, básquetbol, pero con periodistas ahí, dice. Bruno, ¿puedes transmitir automovilismo? Dice Cristian Eduardo. Claro que sí, Cristian. Estamos en eso, Cristian ya te está aferrando ya, ¿eh? Ah, Cristian, te subiste a la lancha, hermano. Vos estás bien. Y nosotros también, lo que cuenta Darío, prepara mucho, Cristian. lo que cuenta Darío es la cultura de la tertulia, que el que mejor se ayornó, el que mejor se ayornó, en estas plataformas es el Chiringuito. El Chiringuito. Que es la misma. Sí. Que es la misma, vos ves una transmisión y no hay relato. No. Es mucha gente reaccionando que es la plataforma. O lo que acaba de hacer Neymar. Yo me acuerdo que teníamos partido en Luque con ustedes, y el famoso vuelco de Barcelona contra Paris Saint-Germain. Sí. Que tuvimos en pleno partido, vimos el 6º gol, y yo me iba escuchando una de estas radios en el auto, y era así. Era una partida apasionante de escuchar y ellos, lo que acaba de hacer Neymar. Pero eso fue falta. Y ahí entra el relator y dice, pero y después vuelve la charla, Esto está difícil, el PSG. Vos escuchás, está complicado. Es un partido narrado. Que vos escuchás la transmisión de la final del 2010, donde ellos son campeones del mundo, y si vos llevas eso al parámetro sudamericano, pareciera ser que es el partido de la tercera fecha de un torneo de 38. Claro, es que en nuestra sangre no está, Dani. No, todo lo contrario. Yo te hablo acá. Al ser apasionante el tema, capaz de mezclar. Para las plataformas, lo de la tertulia se va a imponer. Pero en radio, yo no sé si se va a imponer eso. En radio. No, yo te hablo de plataformas. Radio es una de las plataformas nomás. Pero vos sabés que tu equipo esté ganando apenas y el otro te está atacando con todo por el palo, y lo que vos vas a querer es. Claro, salvo que sea la nueva generación. Mira, vamos al automovilismo. Ahora pues se va a correr en Interlagos, en Brasil, se va a correr la Fórmula 1, ¿verdad? Y hay un mano a mano entre Verstappen, el neerlandés, y Hamilton, en inglés, ¿verdad? Y lo recuerdan a Ayrton Senna y aquella épica carrera de 1999. El relato del tipo de la Globo era espectacular. O por ejemplo, Montoya. Galván, bueno. Y Montoya cuando gana un gran premio, no recuerdo cuál fue. El de Brasil, también el de Brasil. El relator, hermano, decía, vamos a llorar, anda, ahora sale Montoya, que esto. Y en Europa no es así, somos diferentes nosotros. Oyente en línea, hola. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, excelente. Decime, ¿qué nos depara el futuro, hermano? ¿Qué hay que cambiar en los programas deportivos? ¿Sabes qué yo creo, Bruno? Que los periodistas tendrían que ser un poco más críticos. Yo últimamente escucho Cardinal nomás, porque ustedes por lo menos en alguna que otra oportunidad, tanto Federico como Ariel se ha tomado fuertemente con algún dirigente. Sí. Porque es interesante esa parte. Me acuerdo el percance con Balota, y me acuerdo también que alguna vez le metieron un poco de política y Ariel le puteaba a un diputado, creo. Sí, a Paniagua. Y esa parte crítica es muy importante, porque nuestro país pues, es muy chiquitito. ¿Y qué es lo que pasa? Estos dirigentes prácticamente para mí representan a la clase política en el gobierno. Ellos representan en el fútbol, porque son bastante trapisondas tienen en el fútbol, y a causa de eso también no llegan los mejores, no se le atiende a las inferiores, y hay que cuestionarle esa parte. Y yo creo que el programa de ustedes es el que a veces, no todas las veces, ¿verdad?, les cuestiona a los dirigentes. Esa parte es muy interesante, porque si no, ellos hacen lo que quieren. Ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Estamos hablando así a cara descubierta, directo, y te estamos hablando. Sí. ¿Vos te acordás la época que yo le puteaba de día y de noche a Juan Ángel Napú? Sí. Le puteaba a Alejandro Domínguez. El único. Bueno, un día me puteé con Robert Harrison, le dije lo de Osorio, que fue que está...
Se enojó conmigo, se enojó, nunca más habló Napón, nunca más habló Alejandro Domínguez. Y habla en otra radio y cuenta las noticias. Y yo te pregunto a vos, ¿te interesa más la opinión crítica del periodista o que el periodista le llame y le haga la entrevista? Y ya sabes lo que es la entrevista de medio salameada. Claro, la opinión del periodista mucho más. Yo te digo una cosa, si en el tereré, en la ronda de tereré, voy a escuchar realmente lo que el pueblo y los muchachos piensan, ¿verdad? En la oficina, en todos lados. Te hago otra pregunta. ¿A vos, por ejemplo, te interesa más una entrevista o que hablemos nosotros, hagamos un debate entre nosotros acá en la mesa? Y en realidad se complementan, pero me interesa la parte que ustedes hablen críticamente. Y a calzón quitado así, sin pelo en la lengua. No para que le demanden también, porque estos son capaces, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, el tema de General Díaz, te voy a decir como otra radio, por ejemplo, presidente, le estamos llamando, los muchachos están vendiendo empanadas. Acá le puteamos nosotros, acá le puteamos. Nosotros y no nos atendió el presidente nunca más por eso. Sí, bueno, ahí a eso es lo que ellos no aguantan, ellos pues todo florcita nomás quieren. Los técnicos son así también, los jugadores, los futbolistas son así también. Nelson Aedo Valdés, cuando yo dije una vez, pero hermano, Nelson, ¿cuándo es lo que va a jugar? Porque él se golpea el pecho y es jalero y se enojó conmigo, nunca más él me quiso por eso. Él no me quiere a mí, pero no importa, yo le entiendo, o sea, porque él quiere solamente que yo le aplauda, que diga que sí, que está, pero la última parte de su carrera en Cerro, él realmente ya no rendía más. Y vos vas a tener que hablar del momento. Está bien, él fue un gran jugador, queridísimo, mira, es muy, mira, loable lo que hizo, muy grande lo que hizo, porque se fue a las grandes ligas, pero en la última parte de Cerro, cuando vos decías, no, pero Nelson, el propio hincha de Cerro le puteaba, ¿verdad? Sí. Y bueno, Roque de Santa Cruz ahora, es puteado por el mismo hincha de Olimpia. Imagínate, es un ídolo también del Olimpia. Y vos no podés decir, no, Roque juega una maravilla, y vos ves en la televisión que no está rindiendo porque tiene lesiones continuas. Ya no es el mismo Roque del tetracampeonato, ¿verdad? Y a veces eso le molesta a los jugadores. Entonces nos hablan. Una cosita, por ejemplo, que es interesante que ustedes puedan conversar y hablar ahí. Díganme una cosa, con este nivel que tenemos, está en la instancia final de nuestro campeonato. Nadie de nuestros clubes, no creo, ni si se hace una selección de todos los clubes paraguayos, una sola, va a poder con un equipo brasileño que llegue a entrar en octavos. Imposible. Entonces hay que empezar ya a pensar, ¿cómo van a hacer los equipos? ¿Cómo van a reforzar? ¿Van a alzar los chicos? ¿O juega 5 partidos en primera y ya se le vende como hace mi Olimpia, ¿verdad? ¿Entendés? Sí. Entonces ya hay que criticar esa parte, porque ellos se van todos en, no, tenemos que vender y no hacemos, no consolidamos jugadores, reforzamos de clubes que están por descender y ellos, los brasileños traen del Manchester. Critíquenle esa parte y les felicito, muchachos, fuerza. Gracias, muy amable. Steven Gerrard, un ícono del fútbol inglés, del Liverpool principalmente, campañón hizo en Escocia con el Celtic. Glasgow Rangers. Con el Glasgow Rangers, es nuevo técnico del Aston Villa, del fútbol inglés. Vamos con los oyentes. Que digan los muchachos a cara así descubierta, vamos a hablar hoy. No hay tu tía, y después a la 1 de la tarde hablamos de las eliminatorias, tema selección paraguaya. Ahora estamos con los oyentes del ABC Cardinal y lo que se llama hasta ahora el Cardinal Deportivo. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a www.mitiendavision.com, registrate y empezá a recibir todas las ofertas. Una renovada mitiendavision.com. Hola. Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andamos, será? Hablo de Ñemburia, yo soy de tercera edad. Tercera edad. Y debate entre ustedes, así me gusta, porque voy a agarrar 1000 jugadores y de esos 900 dice yo creo que, y no dice nada. Entonces, el debate de ustedes es lo máximo y sigan así hasta por lo menos 100 años. Un abrazo.
Un abrazo. Jodido, Un ¿no? abrazo, sí. Un abrazo. Gracias, señor de tercera edad que nos escucha muy bien, bien. Vamos con los oyentes, 41-51-730, 41-51-731. Hola. Sí, hola. Sí, ¿cuántos años vos tenés? 60. ¿Qué, por ejemplo, vos crees de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Poner música? ¿Hablar de otras cosas? ¿Qué pensás vos? ¿Sabes qué? Uno te decía algo. La vez pasada, vos sabés que me agarró un poco calambre y a veces mi esposa. Esa vez que vos dijiste que el parque el parque de la salud era espectacular, le preguntaste a Chucky, dijo espectacular, Federico también dijo espectacular, y después le dijiste a Johnny. Y me salió una víbora, otra, vos sabés que me agarró todo calambre cuando reíme. O sea que tenemos que meter más diversión, eso pues es natural. Es espontáneo, Vos sabés lo que es eso, papá. O sea, diversión también dentro del programa deportivo. Anécdotas, que te cuentes anécdotas de fútbol, los jugadores, que te llamen, todo eso es un espectáculo. Cierto. Antes teníamos un bloque, ¿qué pasó de...? Y le llamamos a Soldadito Benítez. Ese, por ejemplo, fue un programa escuchadísimo. Soldadito contó las cantidades de cosas que... No, y no te olvides de Juan Zacarías. Que en paz descanse. Sí. Ese fue legendario. Feli Brite Román, ¿te acuerdas? Nos contó la anécdota que nos contó. Pero sí, Juan, eso tenemos que hacer también. Tenés razón. Vamos a hacer... Gracias por llamar. Estruve hace poco también. Estruve hace poco, sí. Lo que pasa es que hay personajes que se prestan a contarte y otros que son mucho más... políticamente correcto, cerrado, otros no se acuerdan, pero esta gente te cuenta la vivencia sin material, sin editar. Los jugadores muy poca memoria. ¿No te invitamos a Mario Ramírez iba a jugar a Olimpia Real Madrid para hablar de la final contra Milan y no se acordaba? Dani, en el programa que hicimos... Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia obsequiándote por tu nueva póliza un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Es un lugar realmente muy lindo. La naturaleza es espléndida. Uno puede caminar, trotar. Es un lugar muy seguro, te piden la cédula, entras, hay un protocolo, una atención espectacular, realmente altamente recomendable. Yo les digo, el Parque de la Salud, zona del Banco Central del Paraguay. ¿Vos ya te fuiste alguna vez, Johnny? No, señor, pero sí un amigo fue y se encontró con una víbora y... No, hijo de puta. Johnny Cirando. Te mató. Mi amigo. Epifanio Rojas también me dice acá, gran entrevista, me dice alguien. Sí, con Epifanio también nos contó anécdotas, eso fue una cosa inolvidable. Oyente en línea, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente, te estoy llamando de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. Estoy escuchando por el Paraguay, a veces no complica eso por el delay, hace que a veces no consigamos entrar. Oye, fue un milagro. Si hay un sorteo pasado mañana, regalame. No hay problema. El haber entrado ya es un logro. Mañana entraste. Vos, por ejemplo, no escuchás por internet a nosotros, ¿verdad? Sí, por internet. Claro. Aquí en el caso de la M no hay tampoco una emisora. No, en Pedro Juan nosotros no llegamos. Tenemos que hacer, te voy a buscar una emisora a ver si hacemos. Yo soy fan, exclusivamente escucho ABC. Mira. Porque tanto, en todos los programas. Desde Vargas Peña hasta Vargas Peña de nuevo después de la noche en mesa de periodistas. Ya. Decime, vos, por ejemplo, Cardinal Deportivo, ¿qué tenemos que mejorar? Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? Que hablemos de fútbol internacional, los partidos, todas esas cosas. ¿Qué, por ejemplo, hay que hacer? Primero te voy a decir lo bueno. Lo bueno, dale. Lo bueno es que obviamente tienen la información al instante, ¿verdad? Porque obviamente están en una empresa que de una jerarquía y de un tamaño importante, ¿verdad? Sí. Otra cosa, los comentaristas, o sea, Federico y Chun son para mí los mejores, ¿verdad? Están las otras emisoras que tienen muy buenos también, que no hace falta mencionar, pero también están bastante bien los comentaristas en
Y en el relato, pero ¿cómo estamos? ¿Será medio flojello? No, en el relato es excelente porque tiene que ser así por radio, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo con los que relatan demasiado muy serio, así muy, porque es difícil imaginarse lo que un Pero partido vos, que el por relato ejemplo, es seco. ¿cuántos años tenés? Yo tengo 54. Bueno, o sea que... Yo le escuché a Ovidio Javier, Carlos Gómez, Arturo, o sea, si te cuento, lo escuché a todito, Julio González. Y bueno, y ahora por ejemplo, a mí, ¿por qué me estás escuchando, por ejemplo? En el relato, ¿por qué vos escuchás la radio? Yo escucho el equipo. Ah, por el equipo. Claro, no, con eso no te quiero decir que no me gusta tu relato, te estoy diciendo que la conjunción entre ustedes es excelente. El estilo de relato que vos tenés, a pesar de que vos sos muy olimpista y yo soy cerrista. Eso Ariel nomás está haciendo mala propaganda. Ariel lo que es un cerrista fanático. Yo te cuento. Yo te escuchaba antes y me acuerdo una vez que Dani da Rosa, cuando un clásico perdieron, vino y aquí Bruno te traigo un Dr. Selvi, te digo. Dani da Rosa, pero Dani es loquito, no le haga caso, no es Dani un personaje. Esa fue la época que estaban en el Canal 13, me acuerdo cuando comenzaron ustedes. Estaba Santula, estaba con ustedes también antes. También, Chipi Vera, si no teníamos un equipo. Chipi Vera, sí. Para que vea que era con... Sí, tenés mucha... Buena memoria tenés. No, tengo una memoria impresionante. Lo negativo, ¿qué? Lo de símbolo negativo. Y negativo es cuando demasiado entran en el tema los problemas, ¿cómo te iba a decir? De finanzas y cosas así, de un solo equipo, específicamente de Olimpia, ¿verdad? Yo, o sea, ese es lo que no me gusta. Yo creo que tendrían que mejorar un poquito. O sea, no, está bien hacer la cobertura porque es una cuestión periodística. Mira que mañana hacemos la asamblea del Club Olimpia en directo, te aviso. Y sí, yo sé, pero en esos casos yo cambio, me voy a Mundo Cerro. Te cuento lo también, te aviso luego. Pero Cerro también tiene sus quilombos, ¿será? Solemos contar lo de Cerro, los problemas económicos. Vos sabés que la última vez, hace poquito, ustedes entraron bastante con el tema de entrevistarle a la oposición, a los candidatos, ¿verdad? Pero, no sé, a mí me gusta más como o sea, cada uno tiene su gusto, ¿verdad? Yo respeto, ¿verdad? Y de hecho igual sigo escuchando, ¿verdad? Pero vos querés que se hable de fútbol, por ejemplo, Claro, y esas anécdotas también que hace rato estaban diciendo me parecen excelentes. O sea, lo espontáneo es espectacular. Te cuento que yo también hacía programas de radio, pero ya orientado a las cooperativas, eso, y así también hacíamos, por más que era un tema más serio, nos juntábamos 3, 4 y hablábamos así, de repente nos soltábamos, y a la gente le gustaba, le encantaba, porque se sentía como, por más que esas personas no tenían voz dentro de nuestro diálogo, parece que nosotros nos sentimos como que nosotros estamos opinando con ustedes. O sea, es como que cada uno de ustedes, con su estilo de ser, al opinar sobre un tema, están representando nuestras ideas, ¿verdad? ¿Quién está a favor, quién está en contra? Ahora, un tema sí. Lo que sí yo estoy viendo es bastante limitada la formación cultural de la mayoría de los locutores, ¿verdad? Y tienen que informarse un poquito más, a veces, no digo por ustedes, ¿verdad? Pero yo recuerdo, mira, yo del 77 me acuerdo del fútbol, y hay muchísimas cosas que de repente opinan sin saber, ¿verdad? Sin conocer. Perfecto. ¿Entendés? Entonces de repente le ponen de ídolo a un tronco como Carlos Quise, por ejemplo. O sea que se va a enojar Carlito conmigo, me va a llamar la radio a putear. O a la maravilla de gente como era Osvaldo Aquino. Gracias por llamar. Gracias. Gracias por llamar. Quiero contar algo que vos sabés que es increíble cómo es la vida. Hace poco estaba hablando con mi papá. Mi papá tiene 64 años. Y yo le estaba diciendo, papá, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambias todo, verdad? ¿Cómo es todo? Es momento nomás. Hace poco fue el cumpleaños de Hugo Ricardo Talavera. Y ustedes sabían, y bueno, esto por ejemplo los chicos, los muchachos que nos escuchan, mucha gente joven nos escucha a nosotros, que no tienen ni la más pálida idea de quién, por ejemplo, es Hugo Ricardo Talavera. Y Hugo Ricardo Talavera, yo estaba leyendo la otra vez su historia de vida, gracias Obi. ¿Vos sabías que Hugo Ricardo Talavera fue campeón en el 72, 73 y 74 con Cerro Porteño, el tricampeonato de Cerro, ídolo de Cerro, con Nino Arrúa y compañía? La época dorada de Cerro era, ¿verdad? Después salió campeón en el 79 por primera vez con Olimpia, campeón de la Copa Libertadores.
Y no contento con eso, ganó una Interamericana y ganó la Intercontinental. Y te agrego otra cosa. Fue campeón con la selección paraguaya de la Copa América 1979. Vos sabés el currículum que tiene Hugo Ricardo Talavera. Y nadie se acuerda de él, será. Hoy vos decís, Hugo Ricardo Talavera era un muchacho de 20, 25 años. Y vas a decir, ¿quién piensa este? Va a decir, obvio, no sé. ¿Qué es lo que va a pasar? No le identifica luego, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Y vos decís, ¿por qué será el mundo es así, verdad? Eso creo que la vez pasada charlamos en la previa de lo del 73, más que una cuestión de generación tiene que ver algo cultural y algo de no muy apegado al archivo. O sea, acá no hay una cultura o una gimnasia del archivo. Vos le decís, no, yo una vez por semana me iba a la biblioteca, te hablo de una época más analógica. Y no entra, es más una ronda de TV o tomarte una y una es un cambio cerveza cultural también, porque a a veces voy a escuchar a algunas personas que no vieron a un jugador determinado, pero te dice, mi papá me habló que jugaba así, que la rompía, que era un gran goleador, y esa transmisión oral de generación a generación igual hace que el futbolista, el deportista en sí, sea valorado a través del tiempo, independientemente a que no algunas personas o los hijos no lo vieron. Claro, pero o sea, esa transmisión oral existe, por eso perdura, porque estamos hablando de hechos que no tienen un soporte de lo audiovisual. Lo audiovisual es lo que va a mantener la memoria. Lo otro es, porque acá el enfoque es medios, cuestión masividad. No, lo oral es lo que evita el olvido completo, pero si el enfoque es desde lo masivo, que era un poco el enfoque, si no tenés un soporte audiovisual, podés hacer, pero prosas, versos, capítulos, que va a quedar siempre en el mismo recordatorio ante cada fecha. Justamente porque todavía persiste esa tradición. La pregunta es si los chicos en este cambio, en este proceso social que hay, pero si van que a ver. Acá tampoco somos muy amigos de idolatrar, como pasa en otros países. Yo tengo dos ejemplos. Uno, cuando Luis Alberto Monzón comentaba para Radio Asunción, creo, y como no tenía cabina, comentaba en la preferencia de Olimpia. Y para la gente era como que te dio ahí. Mira, ni bola le da. Ni bola. Y Beto Monzón. Y el número 10 de la Copa Libertadores del 90. La pucha, del 89, sí. Él le marca el gol a... ¿Cómo se llama? El 3-2. Él marcó 90. A la final del 90. A Nacional de Medellín. A Nacional de Medellín. No, y aparte de todo lo que hizo el pase a Amarilla. Y bueno, y otra cosa que me llamó la atención mucho también en ese momento, jugaba Brasil-Chile el sub-20 de Pedro Juan Caballero. Brasil jugaba Alessandro Pato. Entonces vino todo Brasil al estadio Río Parapití y vino poco paraguayos. Y entra Ricardo Tabarelli como observador, se fue a ver el partido. Y Ricardo había trabajado en Gremio, en un mal momento de Gremio. Y vos sabés que los brasileños se le tiraban todo encima con autógrafo y foto, y los paraguayos remiraban. Es una cosa, o sea, somos muy poco demostrativos, por eso lo de Talavera. Nosotros los paraguayos, ¿sabes qué? No nos queremos lo entre nosotros. Eso es real. Fíjate el paraguayo... Fíjate lo que pasa con Roque. ¿Te gusta o no te gusta la política, sea o no cartista ahora? El tipo de acá... De arriba... Al otro día por la foto, ya pasó, ya no. Fuera de acá. Yo voy a contar una anécdota. Por ejemplo, a mí me sorprendió... Yo estaba con Dani es testigo. Nos fuimos a cubrir... un partido de Chile-Paraguay. Estábamos... El 3-0. Sí. El doblete de Paulo y el gol de Salvador. Bueno, y nos fuimos a la concentración de Chile. No, te voy a contar cómo fue. Te voy a contar. Nos fuimos a la concentración de un concentración. club. No. Fue a las oficinas. Nos fuimos a las oficinas de la ANFP para retirar la Asociación Chilena de Fútbol. Las credenciales. Exacto. Sí. Y bueno, y estaba con nosotros, Rogelio Delgado estaba, ¿verdad? Claro. ¿Quién estaba? Rogelio. Rogelio estaba. No, espera, ¿sabés quién estaba ahí? Estaba Marcelo Sala. Claro. Y mira. vos sabés que Marcelo Sala viene, pero abre así camino y viene y le abraza a Rogelio Delgado. Y le abraza así efusivamente, será el tipo, claro, por poco no lloró. Porque Sala era uno de los juveniles cuando Rogelio era uno de los piraguazú de la U. Nosotros le abordamos, le dijimos Marcelo, y acá nosotros le tenemos ídolo a Marcelo Sala, el matador Sala, que esto, que, ¿verdad?
Claro, Bruno, lo que vos contás es la típica de, ya que Rogelio estaba con el grupo. Nadie le daba y bola. era uno más. Y Marcelo Salas. Y el grupo, al ver a Marcelo Salas, era, wow, Marcelo, y ese ídolo de la prensa nacional lo tiene como ídolo a uno de los integrantes en ese momento, que era Rogelio Delgado. Claro. Y esa imagen, claro. Y contó que Rogelio Delgado en Universidad Católica, Chile. Universidad de Chile, en Universidad de Chile, cuando Rogelio era un peso pesado de primera, llegó Marcelo Sala y dice que le dio muchos consejos, que era como su papá a Rogelio Delgado y que le tenía mucho respeto. No, porque él vino del interior de claro, Chile, un pueblo y por eso bastante te digo, complicado. Pero entre nosotros... Pero ya cambió un poquito también porque ya es un tema de ex compañeros. Es decir, allá hay un afecto más profundo, de convivencia, sí, pero a lo que cuenta que vos como colega lo tenías Rogelio ahí. Pero nosotros claro. Entre nosotros los paraguayos no hablamos mal de nosotros. Cuando vieron cómo Sala lo tenía, lo pusieron ahí al frente de Rogelio. No le está con nosotros. Sí, capaz, así mismo. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, Pishupe Quitador. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y DESA, máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Ahora sí, aquí me envía un integrante de un cuerpo técnico. Por ejemplo, el tema de los jugadores. Este habla de un arquero de 22 años que forma parte de un plantel de uno de los grandes. Y lo tenía en su club. Y una vez estaban hablando y le comentó el golazo de Alvarenga a Gimnasia de La Plata. Bueno, por Olimpia, se acuerdan, a tiro libre. Sí. Y este jugador no sabía quién era Alvarenga. No sabía quién era Guido Alvarenga. 22 años tiene. Jugador de primera. Y después le preguntó por Jorge Bataglia una vez también. Y menos. No sabía quién es Jorge Bataglia. Entonces, y es un arquerazo, dice. Y tiene 22 años y no. Por eso cuando hablamos del tema la otra vez de por llevar a un ídolo al vestuario, no me acuerdo quién, creo que un oyente o alguien había dicho, porque nos llevan un ídolo al vestuario del albirroja todo y... ¿sabes cuándo fue? Sí. Cuando acá se hablaba de una eventual convocatoria de Cristian Riveros y hablábamos del tema de los mentores, que Rivero dentro de todo había compartido con ellos, pero si llevas a los que siempre añora Ariel, o inclusive más grande, va a ocurrir eso que te decía. Claro, y yo, o sea, para cerrar por lo menos de parte de lo que planteábamos al comienzo con lo de Tinelli, yo creo que el gran cambio de paradigma es que en esa era los medios masivos tenían el monopolio de hacerle sentar al televidente cuando ellos querían. Eso es lo que desapareció. Y eso, lógicamente, ofrece nuevos desafíos. No es solamente variedad de opciones de contenido, sino antes, vos, para ver lunes de película, sabiendo que te ibas a comer 3 horas de propaganda de Canal 9, tenía que sentarte el lunes a las 9 de la noche. Claro. Hoy, con todos los streaming que tenés de Netflix, Amazon y todo eso, vos elegís. O sea, el gran cambio de paradigma es que... o sea, Bruno, yo te voy a decir, a lo que generó la eso... La mayoría de la gente, la señora, por ejemplo, ve novelas turcas. No, y está bien, pero para... No sabe eso Netflix. Acá me dijo, en Paraguay todavía... Los pendejos sí. Aquí me dijo una persona de Buenos Aires que hasta la novela turca ya la había ganado Tinelli, en otro de los canales. ¿Viste? Novela turca. Mi suegra, mi mamá, pero a ver, por eso, este es un
problema, tema. drama, Bruno, novela. Yo le pero- digo, mamá, ¿qué es lo que está viendo toda esa porquería? Cambiá, No, déjame pero por en paz, eso. yo- tiene No, todo, no. todo es sufrimiento. Ya sé, pero En la parte novela activa, tuvo una desgracia, la parte activa, hermano, la ¿qué parte pasó con activa la de novela esto, brasilera. la parte activa de esto, la Sí. que muchas veces es consultada y a donde pongan Claro. las publicidades, No le es interesa. la parte que está diciendo Dani, Sí. la parte del... Todo bien con la señora, yo, pero por no le ejemplo, interesa. Yo, por ejemplo, tengo una TV en una sala especial que es un para mirar TV nomás. Sí. Y yo La tengo mamá de Obi. conectado hace rato para plataforma nomás. Bruno, todo bien con la mamá. La mamá de Obi Saludo dice a que todas le las subió mamás. la presión cuando estaba viendo la telenovela de Turca. Porque ahí te toman partido. Hoy- está la... Claro, pues esa gente se ve muy violenta. Hoy, por eso. No, hay violencia ahí. Pero, No, no, a ver, yo he para. visto una y bueno. No, pero para no desviar nomás el punto. Están los oyentes. No, ya sé, pero por eso nomás te decía, cuando vos no tenés el control, vos tenés nuevos desafíos. Eso nomás es lo que está ocurriendo con el periodismo. O sea, antes el otro estaba obligado Pero a escucharte. Dani, Hoy ya nosotros no. vamos a seguir sobreviviendo con los relatos del fútbol Vamos a y los seguir, programas acabo deportivos. de decir, Sí o no, decime, ese amigo. Lo Sí, que 20, cambió, 25. hermano, lo que cambió acá, por ejemplo, me dice el señor de los pasillos, que siempre está en el tema. a ver. Él mira los partidos del fútbol por la aplicación nomás ya. Y a nosotros nos mira por internet. Ya no nos mira más por la... No estamos mirando por la TV, ¿verdad? Y yo tengo muchos reportes de gente que mira el 15 de rock y que mira de su computadora. Envió la foto y está mirando de su computadora y tranquilo, porque capaz está haciendo otra cosa. Es cómodo. Está, es cómodo. es mucho más cómodo el tema, ¿verdad? Una- No hay que olvidar que hace un año nosotros inventamos partido cuando no había, entonces eso fue algo... Fútbol en el que recuerdo. claro, cuando no había partido, ¿Te acordás? partida Un que venía al fin del un mundo, viernes tenemos que poner un se poco de inventaron, acción, Bruno. se Vamos a inventaron poder partidos, poner, sí, se inventaron viernes. partidos, no, pero Sí. estoy diciendo como un hecho, como ante La crisis, ¿verdad? Claro, como ante la crisis aparecen todavía Y las habilidades pues surgen en la crisis. Esa fue idea mía de Mena. No, está bien, correcto. Muchas No, gracias. bueno, ya, ¿Se acuerdan de estupendo, Pizarro? estupendo. Siempre, por supuesto, yo soy el director acá. No, claro. claro. Una cosa nomás, una vez me dijo Mauro Caballero, ¿verdad? También, por supuesto, cuando uno está en su etapa de esplendor como jugador de fútbol, genera otro tipo de repercusión en su vida diaria, lo que fuese, porque es ídolo. Me dijo Mauro, cuando eso todavía no, cuando él se retiraba, qué sé yo, 5 o 6 años después de su retiro, me fui a hacer una entrevista y cuando eso los bancos no tenían todavía esto de sacar las boletitas y sentarse y estar tranquilo esperando. Y me decía Mauro, cuando nosotros salimos de Onda América, yo me iba al banco. Se me abría así, una fila de 30 personas se me abría. Señor, adelante, por favor, Mauro, allá, primera caja, esto que lo otro. Ahora, olvídate. Y es parte así fue la vida, hermano. así. En un momento hablamos de Movipuja, nuevo auspiciante, ya se viene Movipuja. Podés ganar una Nobu. O sea, no es ganar, llevarte una Nobu por 1000 guaraníes, por 500 guaraníes, por 100 guaraníes. No sé cómo te voy a aplicar, Federico. Este también se respeta. Se ¿Eh? respeta. Se No, respeta, ¿eh? no. Vayan a matar el mensajero de la No, auspiciante. saludos, gente muy seria la de muy poca. No, Muy no, seria, bien, muy bien, seria. Alfredo. Ya va a aplicar Para Alfredo. estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este mes de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna. Tokio con el pacto de confianza NGO. Ahora, renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te damos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Alejandro Yermoliev, gerente de marketing de la APF. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para los compañeros en la mesa y toda la gran audiencia. Alejandro, vos por ejemplo, ¿cómo vos seguís los programas ¿Vos seguís programas deportivos? ¿No te interesa escuchar música? ¿Tu vida, por ejemplo,
o ves televisión. ¿Cómo es tu vida en cuanto a la comunicación? Realmente sí escucho, Bruno, a la mañana, al mediodía y a la tarde los programas deportivos. Normalmente estoy prendido a BT Carinal. También pero hace zapping también, ¿verdad? Hago también zapping porque me gusta estar informado, me gusta estar en comunicación con todo lo que tengan que ver los medios. Pero por ejemplo, ¿escuchás programas de prensa, por ejemplo, escuchás también? Sí. Escucho también programas de prensa. Pero normalmente mi radio está en AM. Pero ¿cómo escuchás? ¿Con receptor o por internet? No, escucho en el auto y también en la oficina por internet. Cuando estoy manejando en el auto y en la oficina en internet. Internet es el tema. Y también sigo mucho a través de las redes sociales. Redes sociales, sí. Y cuando hay un tema interesante entro un poco más a fondo. Bueno, Alejandro, ¿cómo estamos con el tema de la gente? ¿Está prendida la gente? ¿Cuántas entradas se vendieron? ¿No hay entusiasmo? La verdad, decinos. Yo creo que sí hay entusiasmo, Bruno. Estamos empezando a moverse un poco más el tema de las entradas. Hoy teníamos el número de 5.000 entradas aproximadamente. Hoy ya estamos superando los 6.000 ahora en la última actualización. Sabemos que el paraguayo suele ser muy a última hora, ya es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces ahora estamos ya entrando en las últimas horas antes del partido y se está empezando a mover mucho más. Para la gente que está escuchando, Alejandro, y sí, es cierto, el que por ahí hoy está escuchando, ya comienza a imaginarse el partido, lo lindo sería estar ahí mañana y capaz que le agarra la gana de comprar. Repitieron por favor el método para comprar. Mucha gente también está confundida ahora que nos piden carnet naranja, toda esa cuestión, si puede repetir, yo sé que va a venir bien para toda la gente que está en duda. Sí, Federico, es muy importante lo que mencionas. Ahora es únicamente con el carnet del hincha seguro color verde. Eso asegura que las personas tengan las 2 dosis de vacunación o una en el caso de que se hayan vacunado con la de Johnson & Johnson. Otro punto importante es que los puntos de venta están habilitados. También en el Estadio Defensores del Chaco se van a poder adquirir las entradas y también de forma digital a través de la página web de Red UTS. Está bien, o sea, uno de la casa puede, como siempre, de la oficina comprar eso, ¿no? Así mismo, para que no tengan el inconveniente de salir, formar filas, la idea también es un poco dar esa opción a las personas para no aglomerarse. Entendemos que sí, a última hora siempre aumenta mucho la demanda de entradas y bueno, hay sectores que siempre se van terminando antes. Ahora tenemos agotado el sector de preferencia de preferencia C. Y los costados que están al lado de preferencia C, que serían B y D, se están empezando a vender mucho más al agotarse la preferencia C. O sea, de las 6.000 entradas son muchas de preferencia. Sí. Las de preferencia C ya fueron agotadas. Bueno, Alejandro, ojalá que tengamos 20.000 personas, aunque sea. Justo ahora que se dio el 100%, pero se sabe que los resultados no acompañaron. Lamentablemente. Gracias por el tiempo nuevamente, Alejandro. Muchas gracias, Federico. Y un saludo para todos. Alejandro Guillermo Líez de la APF. ¿Qué tenemos? La Albirroja con esperanza renovada y el desafío de la última chance. Paraguay-Chile. Eliminatorias Qatar 2022. Este jueves a las 20 horas. Una verdadera final en el Defensores del Chaco. Relata Hay que respetar a Paraguay, roja y su albirroja. Comentan Fete Nicolas. Y Paraguay vuelve a soñar a instancia de los chilenos. Y Daniel Chun. Arturo Vidal con un error insólito. ABC 7:30 AM y la 107.1 FM. Alentando a la selección en busca del desafío mundialista. Va Romero. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera, 2760, 200 metros de Fernando de la Mora. Y Médicos del Chaco, Coarco, cerca y rápido. En ARL Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. AR Electricidad, ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida
Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llamanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Agregamos ahí, Garcito, venta al por menor y mayor, ¿verdad? Sí. Gracias, Garcito, gracias. Movi Puja ahora se viene, mi querido Edgar. Vamos a presentar a Alfredo Guillén. Atiendan esto, Dani y Federico. Primer sorteo de Movi Puja. O sea, no es sorteo. Primera puja para ganar una Nodu, hermano. Vos podés creer, Federico, que podés llevarte una Nodu por 100 guaraníes. ¿Por cuánto? 100 guaraníes. ¿Por 100? 1000 guaraníes. Pero una Nodu, purete te estoy hablando. Dani, escucha una Nodu, arrancamos con una Nodu en Movi Puja. Está con nosotros Alfredo Guillén de Movi Puja para que nos explique cómo es el sistema, cómo puede participar la gente. Vamos a tener premios cada semana. La persona va a entrar en la puja y al revés no es el que pone más dinero el que se lleva, sino el que pone menos. Eso es lo interesante del caso. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate bien al micrófono, Alfredo. Buenas tardes a todos. Es así, Bruno. Movi Puja es una subasta inversa, que a diferencia de la subasta tradicional, la oferta que gana es la menor y que no esté repetida, es decir, que sea la mínima y única. ¿Cómo es eso? Podemos hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, Federico oferta un guaraní. Después Ariel oferta 2 guaraníes, Dani entra y oferta un guaraní también, igual que Federico. Y después entras vos, Bruno, y ofertas 3 guaraníes. En ese momento, ¿quién es el ganador? Y en ese momento es Ariel, porque tiene la oferta menor y única, 2 guaraníes. Porque yo justamente estaba pensando en eso, entonces pues yo siempre voy a poner un guaraní nomás. Exacto. Y ahí no funciona así. No, tiene que ser Puede ser única. que aparezca, por ejemplo, una persona que diga 500 guaraníes y es la única y la más baja. Es la más baja. ¿Verdad? Porque en el otro ya un guaraní ya hay varias personas que pusieron un guaraní. Exacto. Ahora entiendo, con razón. Y la Nodu esta, vos podés ganar. ¿Dónde tenés que ingresar para pujar? Ese es el punto. ¿A dónde es? Claro. ¿Dónde entras? ¿Cómo es el sistema para ganarte? O sea, para que vos pujes por la Nodu que se va a sortear esta semana, que es hasta el siguiente viernes. Se puede pujar. Es así. Tienen que ingresar a www.movipuja.com. www.movipuja.com. Movipuja con B corta. Movipuja, así como suena. B larga. B larga. Sí. Movipuja. Movipuja.com. No hay PY ahí. No hay PY. Bueno. Y allí lo que tienen que hacer es registrarse por única vez. Y después ya con su usuario, y que es el número de cédula y la contraseña que hayan definido, pueden entrar a ofertar. Bueno, pues ¿cómo se paga eso? Bueno, cada oferta tiene un costo de 3.500 guaraníes. Ahí está. Bueno, 3.500 guaraníes para que vos hagas una puja. Es así. Una oferta por, en este caso, el regalo es una notebook. Claro, aquí lo que se hace es pujar por la oferta mínima y única. Y el que al final de la subasta, que es el viernes próximo, tenga la oferta mínima y única, entonces se adjudica la notebook. ¿Y cómo la persona ve o no puede saber cuál es la puja que está poniendo la otra persona? No puede saber, pero cada vez que haga una oferta, la plataforma le va a mostrar un mensaje del estado de su oferta. O sea, si es la mínima y única, si es inferior a la mínima, es superior a la mínima, entonces allí ya va a poder ir. Estoy viendo que te pide contraseña esto, ¿eh? Sí, tenés que registrarte. Tenés que registrarte primero. Vos ya estás en Estoy mirando a ver cuál es el mecanismo. Bueno, pero ¿cómo vos pagás los 3.500 guaraníes? Y dentro de la web, digamos, de la web app, está la forma de pagar. O sea,
ingresás, hay un botón que dice comprar crédito y eso te lleva a las opciones de crédito. ¿Por qué? Porque vos podés comprar un crédito cada vez que vas a ofertar, o sea, 3.500 guaraníes, o podés comprar paquetes de crédito de 3, 5, 10 y 15 créditos. Entonces eso te sirve para ir pujando, digamos, claro. pujando. Pero ¿cómo hacer? ¿Se compra por WhatsApp, por tarjeta de crédito, por giro? ¿Cómo? Los medios habilitados son tarjeta de crédito y débito a través de Bancar y billetera personal. Y se van a ir sumando otros medios de pago. ¿El de Tigo se va a sumar también? Se va a sumar también. Eso en la próxima semana seguramente. La próxima semana. O sea, pues entonces estamos hablando de que vos, por ejemplo, por 1.000 guaraníes, puedes llevarte una notebook de 3 millones de guaraníes, porque ese es el costo más o menos de la notebook que se va a pujar ahora. Es así. O sea, yo hoy, con una oferta, puedo adjudicarme al final de la subasta la notebook, ¿verdad? O sea, hoy si yo tiro, así como vos decías, por ejemplo, no sé, 310 guaraníes, y resulta que en toda la duración de la subasta nadie más ofertó 310 guaraníes, y es la menor de todas las ofertas, entonces yo me adjudico. Qué interesante. Yo me adjudico la notebook. Y una notebook HP, así como decía, de 3.100.000 es el valor de referencia. Pero el tema es pegarle en tu puja, claro, a la que no sea repetida, pues esa es la 37. Puede ser. Buen número, 37, sí. Buen número. Bueno. 37 guaraníes. Y claro. Pues ya sos el colmo, como por 37 guaraníes va a llevarte una nube de 3 millones 100. Vos ya son abusivos, Federico. No, pero puede ser, Mira si la más baja, y única, claro, se puede. 37 guaraníes puede poner. Claro, si nadie más oferta 37 hasta el final. ¿Cuánto van a poner un guaraní? ¿Sabes qué lo que pasa? Muchos van a poner un guaraní, ahí fuiste, por eso dije 37. Claro. Que vos sos vivo. Pero se puede bloquear, Federico. No, ahí jugás con la psicología invertida. Vos decís, nadie va a poner porque todos van a poner y puede quedar desierto el número referido. Pero yo creo que más de uno va a poner, No, pero acá hay ser único, guaraníes, 3 guaraníes. ¿Vos sabés lo que es llevarte una computadora? Digo, si son dos, no hay. Tiene que ser única. Claro. O sea, somos dos acá los que pusimos 37 y era más baja. No hay. Claro. Gana la empresa. Gana la empresa. No, sí o sí hay un ganador. Siempre hay un ganador. ¿Y cómo se define entre dos que son los únicos dos de la más baja? Y no puede ser porque si vos tenés dos ofertas únicas, digamos, 37 y 40. 37 gana porque es la mínima entre las dos únicas. Claro, pero supone que no hay un ganador, tipo la lotería, no hay un ganador. No, lo que él dice es que independientemente al monto inferior o superior, va a haber un monto único. Claro, entiendo. Lo que vos planteas es que, ¿qué pasaría en el caso que no haya un monto único? Claro, o sea, que no haya uno solo. Queda sin efecto. Hasta la semana que viene. Mira, hay una forma de resolución. O sea, en ese caso, el que puso antes, es muy improbable, el que ofertó primero. Ahí está, sí. Ahí está. El que oferta primero. Sí. Exacto. Bueno, repetimos la página y tenés ya, Edgar, el texto. Arrancamos entonces con todo esto. Movi puja. Esta semana hasta la siguiente, hasta el viernes. ¿A qué hora se hace la adjudicación? 13:30 horas. Acá vamos a hacer. Sí, aquí. Y acá le vamos a entregar a la persona en vivo, en directo, le vamos a entregar, ¿verdad? Creo que los lunes en Peligro de Gol en ABC y después vamos a levantar en las redes. Porque la gente sí no ve, no cree. ¿En serio te digo, Alfredo? No, ya vamos a mostrar que tenemos en la tele, en el programa y en las redes sociales. Y en las redes. Bueno, entonces, Movi puja, y esto es importante de aclarar también. Según me comentabas, por ejemplo, vamos a tener como premios motocicletas, camisetas originales, viajes, por ejemplo, poder viajar con tu pareja, paquete completo, no sé dónde, ¿dónde? Cancún. Puede ser, Cancún, puede ser Playa de Brasil. Por ejemplo, ¿qué pasa? Un tipo de 8 guaraníes pone y se va a Cancún por 8 guaraníes. Esto puede ser una cosa de loco. Queda como un rey ahí, si aparece con
Bueno, ¿puedes repetir, por favor, la...? Sí, tienen que acceder a www.movipuja.com. Movipuja con B larga. Con B larga. Movipuja con B larga, exacto. .com. Registrarse y ya una vez registrado... El registro es muy fácil, ¿verdad? Es sencillo. Lo que pasa es que como es algo privado, entonces se necesita... Y también que tienen que adquirir las ofertas, entonces se necesita que todo sea con un usuario definido. Bueno, qué impresionante. Gracias, Alfredo, por atendernos. Muy amable. Bueno, y bueno, ya está activa Vos ya te quedás con nosotros permanentemente durante la semana para Sí, ir explicando y después para entregar el premio, es lo que es más importante. Claro, Eso es lo que claro los que muchachos sí, están claro, esperando. Claro que sí. Y esto está... Edgar, vos sabés que yo acá yo veo ya varios clientes peligrosos, potenciales ganadores. Este Garciño, no sé por qué, es capaz de por 4 guaraníes llevarse una... Está con mucha atención, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Miró con mucha atención especial. No, yo Sí. no Voy a registrar, Bruno. Bueno, me da la impresión. Bueno, gracias, Alfredo, muy amable. Bueno, gracias. Adiós. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Registrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en el Cardinal Deportivo. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500, 1000 guaraníes. Movipuja. Bueno, tema selección paraguaya, señores. Lo que informan acá, la baja de Isla. Sí, ahora Chile, se informa. ¿Querés leer, por favor, Federico? Sí, cómo no. Arangui no viene. No. Después el otro es... Pulgar. Pulgar, no, hay otro también. Sí, pero de los titulares son Claro. ellos, Hay uno que es... Push, ahí está, que Push. no es titular. El cuerpo médico de la selección chilena y Mauricio Isla comunican que este martes 9 de noviembre fue informado que es contacto estrecho de un caso positivo de COVID previo a su ingreso a la concentración de nuestra selección, encontrándose asintomático con su programa de vacunación completo y con PCR negativo, de acuerdo a las normas sanitarias del país, procedió a realizar un periodo de aislamiento de 7 días desde el día del contacto, en un recinto distinto a la de nuestra delegación, bajo la supervisión médica adecuada. ¿Qué problema? Ahora, y fue la figura Y en el la partido de ida. lateral derecho. Sí. Y fue la figura en el partido de ida, el que nos pintó la cara. El que obligó a que Berizzo lo coloque a Hernán ¿Ese no va a Pérez. jugar? No. Ese no viene. No, sí tenemos. Pero él marcó el segundo. después de... Arangui también es titular. Cursado. Arangui no es titular Arangui, el también. cerebro Es que por de la eso media Arangui, cancha. Y tampoco Pulgar viene. y vienen Puch no es titular, Aranguis, Pulgar y Pero son Mauricio cuatro Isla. bajas, son 4 bajas ya. Y también para ¿No dimensionar será la que no están seriedad. goleando estos Son chilenos? dos bajas no. muy importantes, la de Aranguis y la de Isla son Claro, muy importantes. Pulgar es lo ya por tarjeta amarilla. Arangui hubo un escándalo con Bayer Leverkusen y que tuvo que ceder la Federación Chilena. Y lo de Isla, hablando un poco también de la fortaleza institucional del país. Porque en el comunicado que lees, el tipo no tiene COVID, ¿no? pero por ser contacto estrecho, 7 aunque días. dio negativo, ya lo aíslan por 7 días. 7 días. Y No sé si en otros lugares se haría No. esto, ¿verdad? Pero Para eso completar- es Alemania. No. de Chile, ¿Dónde en está? Chile, En en Chile. Chile. Claro, Ah. él terminó su partido de Flamengo del fin de semana pasado Ah. y voló. Y seguramente alguien dio, eso se informa, él, vacunado con las 2 dosis, dio negativo, Sí. pero al haber estado en contacto estrecho, ya tiene que hacer su cuarentena de 7 días. O sea, él no dio positivo, pero justamente por la legislación chilena, que ayer fue tema por el tema del diputado este que habló 12, 14 horas seguido. Sí, para hacer el aguante al otro. que tiene Exactamente, que era llegar. contacto también. O sea, hablamos también de un país que en el tema de las letras hacen cumplir. Llamarle poco a Miguel Cáceres, si Miguel Cáceres maneja algo con respecto a la selección, el equipo. Y llamarle a Johnny. Vamos a hacer vamos a cotejar Un cruzado. cruzado. Vamos a un cruzado que cómo podría jugar la selección paraguaya frente a Chile. Quiniela Tete se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela Tete, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto
ganador. La yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta arcoiris, otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrir los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Jordiser Lactos Trébol. Nutre tus emociones. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e infórmate o llama al 0983-625-254. Twitty, ya pusimos esto en redes sociales, lo de Isla. Es muy importante esto. Baja en la selección de Chile. Y ¿saben qué? Está pasando un fenómeno ahora en el mundo del fútbol. ¿A qué se dedican los futbolistas, Federico? A ver si le pegamos. Espera que pensamos un rato, ¿a qué se dedican? Bueno, pues no para que piense no, media hora, pero hermano querido. Tampoco que tenga una respuesta, y bueno, pero no voy a pensar media hora, pero... pero ¿a qué? Déjame buscar algo. O sea, un jugador... ¿a dónde? ¿Eh? ¿A nivel general? A nivel internacional. Te hablo de jugadores de elite. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? No vayan a revisar tu celular, no. No. Vos sabés que leí la nota. No, voy a anotar. No, para, no. Voy a anotar. No, me hace acordar acá mi señora, gracias, Marlí, gracias. Te quería decir más que... No cuenta, y bueno, pero de afuera, pues muchas veces a veces se escucha mejor. Pues, rato con Tinelli, está bien, porque es así, ¿verdad? Esto. Me parece que está más... Esto, sí, eso. Bueno, pasa que nos enviaba Pedrito García que en Chile desde el jueves se retrocede a fase 3 por la cantidad de aumento de la variante Delta. A la puta. Chaque. No, pues parece que no. Ayer hubo 6 fallecidos y los 6 fallecidos por COVID en Paraguay no estaban vacunados. Así es. Ariel, ¿a qué se dedican los futbolistas? No leí el... ¿Qué hacen? No leí. Bueno, pero ¿qué te imaginas que hacen? Me imagino que hace inversiones en inmuebles. No, es plata. Ya en inmuebles. Plata. Sí, ya es viejo, ya. Pero bien, pero mira que siempre sigue... Sí, pero siempre... No, pero no la vida económica. Yo pensé con la vida, con la plata nomás. Y bueno, y especificámela, yo pensé... Pero ¿qué hace? El amigo Luis ya acertó, muy bien el amigo Luis. Piragüismo, ¿qué hace? Practica, no sé... ¿Gol? Eso sé que en algún momento era... Hay gente que lo sigue haciendo, ¿eh? No tengo golf. Bueno, golf. Bueno. ¿Querés más? La pucha, gracias. Dani, ¿vos ya sabés? No vayas a hacer trampa. No, ni idea de lo que están hablando. Ni idea. La mayoría de los jugadores saben que están practicando pádel. Y uno de ellos que se viralizó es Robben, el holandés. Zidane también. Y veo acá en Paraguay la cantidad de canchas de pádel que se están abriendo, pero infraestructuras impresionantes se hacen. Yo no sé, ya digo, ¿será que este no está ahí acá? ¿Quién va a estar metido? A veces pienso mal, güey. No, son oleadas tipo la que apareció en el año 92. Año 92 era pádel por todos lados. Pero después desapareció. ¿no? Yo no sé si ahora va a ser igual. Lo que creo, porque se utiliza mucho también para la gente para el movimiento físico. Aquella era más moda. Ahora vos, por ejemplo, fíjate que uno de los pocos deportes que se establecía todavía en plena pandemia era el pádel, se dejaba. Porque eran 4 nomás. Ahora que la cancha de fútbol sintético no podían abrir y la cancha de pádel estaban abiertas. Entonces mucha gente se metió en eso y ahora, como decía, hay grandes complejos. La otra vez inauguró un complejo de pádel en San Lorenzo que es terrible, increíble. ¿Dónde? ¿Quién es? Estamos detrás de la pista del... pero vos sabés que es terrible el pero complejo. Además ¿Sabés por qué? Porque es toda una... ¿Vos conocés el restaurante que está en Lambaré, en la calle... Esta calle que tiene puentecito, que sale a tu casa? En una esquina está.
que vos decís, ¿cómo este lugar tan lindo? No es muy lindo el lugar. Es una esquina. El restaurante. Y bueno. Ese es donde antes llegaba el famoso puente Claro, de Lambaré. un restaurante muy lindo. Guaraní se llama la calle. Sí, Guaraní. Ariel, Dani, Edgar. De primera. Es como para ponerlo en carmelita. Pero está lleno. Pero no, sí. siempre está lleno. Y vos sabés que tiene restaurante acá tiene la cancha de pádel y atrás tiene juego de niños. Sí. Entonces, Y está cumple con lleno. todo, y está lleno siempre. Lleno siempre. Y vos sabés, Bruno, allá en mi terreno, cerca del Cerro Caballú, en Cacupé, hay un complejo, o sea, Oye, una cancha de pádel, una cancha de pádel y no, a 4:30 de la mañana. Dale, ¿qué pasó? No, que hay una cancha de pádel ahí y se llena casi todas las tardes y viene la gente a jugar y una cantina bien surtida. Pero yo creo que tuvo mucho que ver con la pandemia, esta reactivación del pádel. Claro, el señor lo pasé y mal pensado, lavarropa y de la verdad, no solamente eso, ¿sabes qué? Ahora en Paraguay se tiene más conciencia y cultura del cuidado físico. Sí, también. Que antes no También, existía. totalmente. La gente ahora se cuida más físicamente, hasta en la alimentación. Antes, verdad. vos sabés que hace 20, 30 años atrás, vos decías rúcula y no sabían lo que era la gente de rúcula. ¿Sí? Ese tema de comer ensalada, de cuidarse, tomar mucha agua. No, y Y el gimnasio era para fisiculturistas nomás. Empezó Claro, para personas nomás. Fue la cultura de la imagen también. Gimnasio rústico. La cultura de la imagen también con estas las redes sociales y compañía ha asusado mucho. Y bueno, en Caguazú hay más de una veintena de locales, nos dice Pedrito García. El presidente de la federación es oriundo de Caguazú y justo mañana va una selección nacional a Mundial de Doha, Qatar. Paraguay este año fue campeón mundial juvenil, ¿cierto? Campeón mundial juvenil fue Paraguay. No, y además también, Federico, el tema es que es fácil de armar dos equipos de pádel para jugar. Pero por eso, por eso lo de la es pandemia, mucho más fácil. Ariel, Sí. que antes se jugaba 5 y 5 el fútbol, lo de la pandemia es juntar 4 máximo, 3 tipos más con vos y se va y jugar y jugar. Y vos sabés que hay muchas mujeres que están jugando pádel ahora. Sí, cierto. Es impresionante. Te digo que es el furor del momento. Y ahora los jugadores, por ejemplo, Robben y Zidane, están practicando pádel. Paraguay recibió un mundial de pádel, dice, recuerda David Ibarra, pero tengo entendido que fue un papelón que la final no se jugó porque la cancha estaba mal. ¿Ustedes se acuerdan? Que los españoles se burlaban tanto de nosotros. Pues los españoles iban a jugar la final. En la Argentina se juega mucho el pádel también. Argentina tuvo, cuando nació el pádel, tuvo una pareja, Gatiker, que vinieron a jugar acá. Vos te acordarás, Dani, que era la mejor pareja del mundo de pádel. Víctor Pechi fue jugador de pádel. Sí, Gatiker y no me acuerdo el otro, vinieron a jugar, ¿sabes dónde? Como exhibición, cuando estaba de moda el pádel en el complejo de Nampú sobre Mariscal López. Vino esa pareja a jugar contra tenistas paraguayos al pádel y me acuerdo que estaban de moda cuando ¿Sabes eso. quiénes vinieron también? Allá por el 93. ¿Quién? Carlín Cantoni y Pablo Rago. Claro, Pádel. Estaba de moda todavía, sí. Cierto, ¿Y cierto. ¿sabes cuál es la cancha que nunca desapareció? Que históricamente, y seguramente la gente de la zona va a saber. Villa Aurelia, cerca de la Ande, sobre Boyani. No sé si hay otro complejo que sobrevivió al tiempo. Claro, Villa Aurelia, cerca de la Ande. Boyani, pero el primer... Otra muy emblemática es la que está enfrente del Caracol. Claro, cierto. Claro, pero esa también sobrevivió. Pero esa sí, y esa la que te digo... Esa tiene cancha de fútbol también. Esa ya después. Eso fue después de la cancha de fútbol. Pero pádel fue primero, tenés razón. La esquina, frente a Caracol. Acordate que muchas canchas de pádel dejaron de ser cancha de pádel para ser cancha de fútbol. Claro. Cuando pasó de moda, se hizo sintética, ¿verdad? Ahora no sé, Acá me dicen, sí, lo del Tano Vargas sabía, Jugadorazo del pádel son Toro Acuña, Tano Vargas, Rodolfo Gamarra, Pablo Velázquez y Adiel Schwarman. Pueden jugar al más alto nivel ellos y algunos ya dejaron el fútbol. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. Seguinos en Facebook e Instagram. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales.
sabores. Coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella, 3 Leones Ron. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales. En cuidado personal, cuidado de la salud, vitaminas, fragancias y mucho más con todas las formas de pago. Acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, que llegamos hasta donde nos indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Está Johnny. Bruno. ¿Cómo está Johnny? Bien. Miguel Cáceres. Bien, Bruno, saludos a los compañeros y a la audiencia. ¿Cómo estamos, Miguel? Bien, estirando la pierna. Bueno. Anda con el problema. Bueno, mira que estirando la pata suena mal, ¿eh? Menos mal que dijiste la pierna. Estirando la pierna. Se nos está yendo Miguel, ¿no? No. Vamos a recomenzar. Vamos a empezar de nuevo, doctor hermano. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Bueno, ya que estamos hoy así directo, sin medias tintas, media vuelta, ¿qué pensás del pádel, Johnny? El pádel es un deporte como para mover todo, así que hay que practicar. Y así como dijo Federico, no necesitas varios compañeros para jugar, porque aquí armar un equipo de 5, por ejemplo, es muy difícil. Así pero que, vos aprobás, ¿no? Por ejemplo, digo, para gente así medio de media clase alta para arriba, no sé. No, por favor. Es un deporte... ¿Sabes, Bruno? Yo jugaba en mi época de niño. Y mi raqueta era a la tapa de la olla de presión. No, pero es cierto, todos hemos tenido alguna vez la tapa de la olla de presión. La tabla para picar carne también. En algún momento, cuando queríamos jugar al tenis en la calle, teníamos todo. Acá está, gracias, Claudio está escuchando el programa, Claudio Vargas. Qué grande, Claudio. Envía el certificado, la foto con un trofeo de pádel. Sí, nos había dicho el amigo Luis, que está entre los muy buenos jugadores de pádel. Es futbolista que juegan al pádel en un buen circuito importante. Mira vos, interesante. Bueno, aprueba entonces Johnny lo del pádel. Muy esto abierto, sí que no me esperaba. esperaba. Johnny jugando, Es para verlo, Johnny. Y yo no sé, no tengo mis dudas. Gatiker Lasay, que nos dice el colega Mario Vega, era la pareja. Incluso hicieron una exhibición en Casa Pueblo. Mira en qué lugar. Los orientales son muy buenos en ping-pong. No sé si ellos sí, pero en ping-pong, En ping-pong el que... Badminton. Ese es badminton. Ese está bonito. Me encanta. Uno tiene que hacer... Me encanta ver los juegos así, espectacular. Y uno tiene que hacer una transición de los tres deportes. O sea, yo por ejemplo practiqué los tres. Y porque lo que es bueno en una disciplina es una maña en la otra. O sea, para los que jugaron al tenis y después hicieron la conversión al pádel, van a saber que
tenés que muñequear de otra forma, el tema de brazo Sí. para el slide y en el tema del ping-pong mucho peor porque... No, el ping-pong es ahí terrible. El ping-pong, pero el badminton es maravilloso. No, badminton es otra cosa. Badminton es otra cosa. Una velocidad 20 contra 120 por hora. Y lo del pádel también que nos suelen comentar es que ojo con la lesión en la rodilla. Tenemos mucho freno. Y es chico. Sí, tenés que estar Y bien. la pelota no sale, claro, la pelota no sale obviamente, ¿verdad? Pero el freno te puede complicar en la rodilla. Ah, mira. Más porque a diferencia de tenis, todo es superficie rápida. ¿Sí? Bueno, Miguel. Señor. Decime la verdad. ¿Tenés o no tenés el equipo de la selección paraguaya? El equipo que entrenó ayer con los cambios y tal vez lo más cercano después de algunos apuntes que hizo Guillermo. De hecho que esta tarde hay otra práctica y seguramente, aunque está lloviendo muy fuerte en el Ipané, no sé si eso va a implicar utilizar la cancha principal esta noche también. Bueno, atención Miguel, aguantame un ratito. Sí. Información de último momento. Adelanto, señores, del Cardinal Deportivo. Atención, es oficial. Adelanto del Cardinal Deportivo. Ahora, atención Twitty, por favor. Atención. Juan José Zapac oficializa su candidatura a la presidencia del Club Cerro Porteño. Acaba de confirmar el propio Juan José Zapac. Esto es un video. ¿Dónde se levanta esto? A ver, ponelo por favor. Exclusiva. Querido pueblo azulgrana, hoy vengo a anunciarles que voy a pugnar por la presidencia de nuestro querido Club Cerro Porteño. Lo hago respaldado por la comisión directiva con la que trabajé palmo a palmo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Lo hago por la memoria de mi padre y por lo que representa mi familia para la historia de nuestro idioma. Me candidato porque seguiremos formando un cerro distinto, una institución modelo, líder en lo deportivo, organizada en lo económico, mostrando total transparencia en la gestión. Porque Cerro no es solo fútbol, Cerro es una pasión que va más allá de la cancha. Por delante hay grandes desafíos, consolidar nuestro crecimiento, proyectarnos a futuro y por lo que trabajamos todos, que es ganar. Creo con todas mis fuerzas que podemos hacerlo juntos. Pero es precisamente por eso que hasta la finalización del campeonato no voy a hacer campaña. Voy a seguir abocado exclusivamente a nuestra meta para este 2021. La gran alegría que merece el pueblo azulgrana y la meta en la que debemos estar enfocados todos los cerristas en este momento. Cerro nos necesita y allí, como todo cerrista que ama su club, voy a estar yo trabajando con la mitad más uno y aportando para alcanzar nuestro objetivo y dejar en alto el nombre de nuestro querido Club Cerro Porteño. Quédense tranquilos, estamos firmes con la mitad más uno del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Juan José Zapac hace oficial su candidatura, señores, a la presidencia del Club Cerro Porteño. Ya está oficial, A ver, fuerte el mensaje, casi una semana después de aquel anuncio primero y después de Luis Petengil, que fue el martes anterior. Ayer se cumplió una semana y ahora podemos decir que tenemos 4 apellidos: Zapac, Recalde, Ojeda y Ullón. Y este es el que con certeza va a llegar a la Asamblea de enero. Exacto, claro, este sí. Este arranca para... Y fuerte, che, ¿cuánto? Hoy es el 10 de noviembre. Sí. Twitty ya está con esto, por favor. Bueno, Juan José Zapac, señores. Bueno, Miguel, ¿cuál crees que va a ser el equipo de Paraguay para mañana frente a Chile? Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez. Matías Villasanti, Jorge Morel y Matías Rojas. Ángel Romero, Carlos González y Miguel Almirón. Carlos González. Le saca ventaja a Tony Sanabria después de la práctica de ayer. De hecho, Tony vino con una pequeña molestia en la mano izquierda
y tal vez por esa situación y más de lo que seguramente mostraron allá en la práctica, que fue intensa, aparentemente González saca ventaja. Bueno, ¿podés repetir? Repito, queda la práctica de esta tarde. Bueno, está bien, pero por ahora, sí. ¿podés repetir entonces porque queremos levantar el equipo que manejás ahora y después le pregunto a Johnny? Repetir, creo que en defensa no cambia con respecto a lo que decía Johnny. Martínez se mantiene más, ya que Arzamendi también ayer fue incluido en una parte de la práctica, que fue un solo tiempo, no hubo 2 tiempos de práctica ayer. Sí, en medio del fragor de la práctica se fueron haciendo los cambios, sin hacerse 2 tiempos como acostumbran, pero sí se insistió bastante en cuestiones tácticas. Repetir el equipo, por favor. Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez. Matías Villasanti, Jorge Morel, Matías Rojas, Ángel Romero, Carlos González y Miguel Almirón. Muy bien, excelente. Gracias, Miguel, estamos atentos. ¿A qué hora practica Paraguay hoy? 18 horas, si no cambia, planes a raíz de la lluvia que está copiosa ahora mismo. Bueno, gracias, Miguel, muy amable. Un abrazo. Miguel Cáceres, jefe de deportes del diario ABC. Johnny. Sí, señor. Ayer ya cambió el horario de entrenamiento, de 18 pasó a 18:30, así que no sorprendería un nuevo cambio para la movilización de la tarde. Y así como decía Miguel, coincidimos prácticamente en todo, solamente en Sanabria o González, para confirmar el equipo de Paraguay. Definitivamente Matías Rojas está para arrancar el titular. Justamente ayer me pasaron la información que es del gusto del técnico ponerlo bien abierto o por el medio en esa línea de 3 y está para jugar Matías Rojas, también el equipo Silva, Rojas, Gómez, Alonso Martínez, Villasanti, Morel, Ocubas, Rojas, Romero, Almirón, y confío mucho en el semidios. Entonces, Carlos González, el delantero de Tigres. Muy bien. Gracias, Johnny. Hasta acá. Un abrazo. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pizzas Fuerte. Apostalia, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor, Che Gusán en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Barea Gourmet Área 3. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortino, ron Forti Limón con néctar de morocoya frutica, la más fresca combinación del ron Forti Limón y la fruta de la pasión, el morocoya. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré, que no te falten 2 hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive hierba matindega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Regimiento 8, 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el
año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, Luxor Quality for Life. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Express tiene la cubierta ideal para vos. Express, elegí Express y llega más lejos. Express, en las mejores tiendas del Paraguay. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón, y Mentolina Max, alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Beer Cooler Midea, número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. ¿Cumplimos con todos, Eber? Sí, señor. Gracias, excelente. Nos vamos con el anuncio oficial de Juan José Zapac, que oficializa su candidatura a la presidencia del Club Cerro Porteño. Nos reencontramos a las 19. Dios mediante. Chao. Mi querido pueblo azulgrana, hoy vengo a anunciarles que voy a pugnar por la presidencia de nuestro querido Club Cerro Porteño. Lo hago respaldado por la comisión directiva con la que trabajé palmo a palmo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Lo hago por la memoria de mi padre y por lo que representa mi familia para la historia de nuestro querido. Me candidato porque seguiremos formando un cerro distinto, una institución modelo, líder en lo deportivo, organizada en lo económico, mostrando total transparencia en la gestión. Porque Cerro no es solo fútbol, Cerro es una pasión que va más allá de la cancha. Por delante hay grandes desafíos: consolidar nuestro crecimiento, proyectarnos a futuro y por lo que trabajamos todos, que es ganar. Y creo con todas mis fuerzas que podemos hacerlo juntos. Pero es precisamente por eso que hasta la finalización del campeonato no voy a hacer campaña. Voy a seguir abocado exclusivamente a nuestra meta para este 2021. La gran alegría que merece el pueblo azulgrana y la meta en la que debemos estar enfocados todos los cerristas en este momento. Cerro nos necesita y allí, como todo cerrista que ama a su club, voy a estar yo trabajando con la mitad más uno y aportando para alcanzar nuestro objetivo y dejar en alto el nombre de nuestro querido.